una vez más. Señor, tus hijos están cansados y heridos están tus soldados. Oh, ¿hasta cuándo necesitamos de tu poder? Necesitamos de tu amor como fuente de sostén para enfrentar la batalla de la fe. Restáuranos, Señor, tócanos una vez más con tu santa presencia, Señor. Que tu reino brille aquí en la tierra a través de tu iglesia. Que no sea temporal, que sea por la eternidad, Señor. Deja que tu espíritu nos llene. Tócanos una vez más. Deja que tu espíritu nos llene. Tócanos una vez más. Amén. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el segundo capítulo de Crónicas, el capítulo 31, versículos 4 y 5. Dice lo siguiente: mandó también al pueblo que vivía en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen al ministerio según la ley del Señor. Versículo 5. Cuando este edicto se divulgó, los israelitas dieron generosamente las primicias del grano, del vino, del aceite, de la miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron igualmente en abundancia el diezmo de todas las cosas. Mis hermanos, por experiencia con mi esposa, pues desde que nos casamos hemos dado el diezmo y el 10% de ofrenda. Y también dábamos un tercer diezmo. Por mucho tiempo dimos un tercer diezmo. Y yo les quiero invitar, mis hermanos, por la experiencia que con mi esposa tenemos, a dar presupuesto combinado. Mis hermanos, den el 10% de sus diezmos y den el 10% de sus ofrendas. La iglesia funciona mejor porque puede distribuir, como ven ustedes en el tiempo de los levitas, de una mejor forma todo. Y están dando para todos, mis hermanos. Los invito a eso. Y vean lo que dice al final del capítulo, el versículo 21 de 2 Crónicas 31. Dice: en todo cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios, está hablando del rey Ezequías que les dijo eso, en obediencia a la ley de los 10 mandamientos, buscó a su Dios. Y miren lo que dice: y lo hizo de todo corazón. Y la parte final me gusta: y fue prosperado. Vamos a pedir a los diáconos que por favor pasen a recoger los diezmos y las ofrendas mientras cantamos el himno 412. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las
las promesas que el Señor ha dado, grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la duran y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. A continuación vamos a invitarlos para que podamos cantar ahora. El jardín de la oración llega, así que les invitamos para que nos coloquemos en pie para poder llevar hacia el trono de la gracia, ¿verdad?, estas alabanzas. Y lo haremos con gran gozo hay en mi alma hoy. ¿Estamos contentos? ¿Hay gozo en nuestro corazón? ¿Hay alegría? Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Vamos. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodía soy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Todo es bello en el hogar. ¿Es bello en el hogar? Todo es bello en el hogar. Vamos a cantar ese canto, queridos. Esperamos que realmente pueda haber bendición en el hogar de cada uno de ustedes. Pueda haber bendición y sea bello, que nuestros hijos se sientan bien allí. Todo es bello en el hogar
se hallarán, fuerzas se restaurarán, y el Señor será el guardián cuando hay amor, con amor, con amor. Todo es bello en derredor cuando hay amor. Hasta en chozas hay placer cuando hay amor. Odio y mal no puede haber cuando hay amor. Cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, a mis males ponen fin cuando hay amor, con amor, con amor. Todo es bello en derredor cuando hay amor. El último himno queremos hacer la invitación para la oración. Si usted tal vez ha venido con alguna petición especial, si usted quiere pasar a depositar aquí mientras cantamos en Jesucristo mártir de paz, puede hacerlo. Creo que este es el momento. Como hijos de Dios y humanos cuitados que somos, tenemos necesidades, tenemos peticiones. Vengan al altar de Dios. Se orará en una forma especial por ello. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Juntos el coro con fuerza. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en nuestras luchas y en el dolor. ¿cuántos no tenemos dolor? En tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. ¿Cuándo en la lucha? Cuando en la lucha
falte la fe y esté en el alma por desfallecer. Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria a Dios. Gloria cantemos con fuerza al Redentor, que por nosotros quiso morir. Gloria a Dios. Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Vamos de rodillas. Amante y buen Dios, que moras y reinas en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Damos gracias, oh Dios, porque eres bueno y eres grande en misericordia. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, tú nos mantienes con vida, Señor. Estamos en esta casa de oración, postrados ante ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro sustentador. Y traemos a ti, Señor, todas nuestras debilidades y nuestras necesidades. Tal vez tenemos necesidades de salud, necesidades de trabajo. Señor, cualquiera sean nuestras necesidades, las ponemos en tus manos porque reconocemos que tú eres nuestro Padre amante. Damos gracias, Señor, porque a pesar de no merecerlo, tú nos miras con amor y nos das lo que necesitamos, Señor. Tal vez hay peticiones especiales en nuestros corazones, Señor. Las queremos poner en tus manos. Escúchalas, por favor, para que sean realizadas, sean cumplidas de acuerdo a tu voluntad. Y ayúdanos a entender, Señor, que lo que tú decides para nosotros es lo mejor. También, Señor, te queremos pedir, en especial por el joven Gardero Lara, Señor. Tú sabes, él está en el hospital, pero él tiene un corazón agradecido y un corazón dispuesto a alabar tu santo nombre. Te pedimos que no lo abandones, que él pueda sentir tu presencia en ese lugar, y que pueda confiar en que tú le darás la sanidad, y que pronto, Señor, si es tu voluntad, esté con nosotros cantando y alabando tu santo nombre. También así, Señor, si hay otras personas en los hospitales, amados nuestros, que necesitan tu bendición, las ponemos en tus manos, Señor. Y a los que estamos aquí, sana nuestra alma principalmente, para que podamos tener una mejor comunión contigo. Bendice esta tu iglesia, acepta nuestro servicio de oración, Señor, por favor, lo hacemos con el corazón. Ayúdanos a que las palabras del himno que acabamos de entonar sean cumplidas en nuestras vidas, que tú siempre, Señor, dirijas nuestro vivir. Bendice esta iglesia, bendice a cada familia representada, cada miembro aquí presente, Señor. Lo pedimos y lo rogamos en tu nombre, Jesús. Amén. Suceden cosas maravillosas cuando el pueblo de Dios ora. Suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de
Los invito a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en Efesios 5:21. Y dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sentimos la presencia del Señor? Esperamos que Él pueda confortar nuestro corazón si lo tenemos dolorido, si hemos venido, ¿verdad?, con algún pesar. La temática o el tema lo hemos mencionado ya desde hace como una semana, 2 semanas atrás. Compromiso total, ¿verdad? Anoche mi esposa hablaba al respecto de ello y hemos querido, ¿verdad?, tocar los temas de compromiso total con Dios, que fue anoche, compromiso total de la iglesia esta mañana como miembros, como individuos. Tenemos que comprometernos, hacer un compromiso, ¿verdad? En esta mañana el culto divino será compromiso con la familia. Compromiso con la familia. Esposo, esposa, esposos, padres. En la tarde tocaremos compromiso consigo mismo, compromiso total en otras palabras. Y queridos, ¿qué es compromiso? Mi esposa hablaba anoche, ¿verdad? Y nos mencionó lo que el diccionario dice, compromiso. ¿Qué significa? ¿Qué es? Compromiso es un pacto, ¿verdad? Un acuerdo. Compromiso o puede ser también una obligación. Estoy obligado a un acuerdo entre 2 personas, 2 grupos, 2 familias, 2 países, 2 naciones. Eso es compromiso. Compromiso. Un acuerdo, una obligación, diríamos así. Y queridos, tal vez mirándolo desde el punto de vista también personal, en forma individual, quiero decirles que cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, llegamos aquí, nos bautizamos, hicimos un compromiso, ¿con quién? Con Dios. Hicimos un pacto con Dios. Decidimos, nos pusimos de acuerdo cuando descendimos al agua bautismal allí en el bautisterio. Hicimos un acuerdo de compromiso, de pacto personal con Dios. De ponernos de acuerdo, de que firmamos ese pacto. ¿Qué teníamos que hacer? Se pasaron aquí los votos bautismales. Claro, aquí tal vez algunos se bautizaron. Yo me bauticé en Ecuador, otros, ¿verdad?, en Centroamérica, otros en México. Hicimos un pacto allí, dijimos, pero de haberlo hecho a donde nosotros estamos tal vez ahora, ¿se cumplió ese pacto? ¿Realizamos el compromiso? Hemos hecho, y saben, posiblemente tal vez en esta mañana hemos llegado aquí, tal vez imitando o tratando de poner ese rostro de que estoy bien con Dios. Tal vez de que estoy bien. Posiblemente he venido esta mañana tal vez con ese, que digamos, con ese rostro, o tal vez con esa máscara de un cristiano perfecto, de un esposo perfecto, de una esposa perfecta, de un padre perfecto.
Posiblemente he venido tal vez, pero sin embargo no he cumplido, no he sido comprometido. Ese compromiso que firmé no se ha hecho una realidad en el transcurso de los años que he transcurrido. Lo primero que queremos ver en esta mañana es compromiso total para ser un cristiano, esposo, esposa, hijo ideal. ¿Qué debemos de hacer para ser un hijo, esposa, esposo, padre ideal? Queridos, el Señor me dice a mí, a mí que es hora de que yo sea genuino, es hora de que yo actúe tal como soy. El Señor me dice, es hora de que actúes tal como eres. Es hora de que te quites tal vez ese rostro que no es el real, ese rostro irreal con el cual yo estoy llegando aquí, posiblemente fingiendo estar bien. Es hora de que seas transparente, cosa de que cuando la gente me mire a mí, cuando mire a esta persona que llegué aquí, cuando mire a esta persona que está pasando la lección de escuela sabática, cuando mire a esta persona que está cantando aquí enfrente, realmente no me mire a mí, no mire este cuerpo, no mire esta persona, no mire este rostro, sino que mire el rostro de Cristo Jesús reflejado en mi vida. Estoy cumpliendo con el compromiso que hice cuando le entregué mi vida a mi Salvador. Fue allá, ahora estoy acá. He cumplido con ese compromiso, mi querido hermano. He llegado realmente, queridos, reflejando el carácter de mi Salvador, de Cristo Jesús, que refleja en mi ser ese compromiso total con Dios. Y mis hermanos, si no estamos teniendo esa experiencia, es mejor, queridos, que pidamos ayuda antes de que sea demasiado. Y nuestro hogar, nuestra persona, nuestra vida puedan o sean tal vez destruidas. Yo quisiera llevarlos ahí a San Mateo 23, versículos 27 y 28. Vayamos ahí a San Mateo 23. Dije los versículos, ¿qué versículos dije? 27 y 28. ¿Qué es lo que nos dice allí? San Mateo 23, 27 y 28. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Lo tenemos? Abrimos nuestras Biblias, a ver. ¿Lo tenemos? Muy bien. ¿Qué es lo que dice ahí? 27. Ay de vosotros, pastores, escribas, ancianos y fariseos. ¿Y qué dice la palabra que sigue? Faltos de compromiso. ¿Cómo dice mis queridos? Faltos de compromiso, hipócritas. Porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. En otras versiones dice podredumbre. Así también vosotros de fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis. ¿De qué? ¿Van conmigo? ¿De qué dice? De hipocresía y iniquidad. Estás faltos de compromiso. Compromiso con Dios. Compromiso para hacer la voluntad de Dios. Compromiso para poder avanzar con mi familia, ¿verdad? En forma individual. Compromiso para yo poder ser un ejemplo para los demás. Un compromiso, queridos. Llenos estáis. Hipócritas, dice él allí. Mis queridos, ¿cómo ven esto? ¿Será que el mundo está mejor hoy en día? ¿Será que estamos mejor hoy en día que el tiempo cuando Jesús les estaba hablando allí a los fariseos y a los saduceos y a los escribas? No puedo creer, queridos, que Jesús habló así a los religiosos de aquel tiempo, a los cristianos de aquel tiempo, a los dirigentes de aquel tiempo, a los líderes de aquel tiempo, al pueblo de aquel tiempo. Pero saben,
Queridos, esa era la realidad de aquel tiempo. Esa era la realidad. Y yo quiero decirles en esta mañana que esa también es la realidad nuestra hoy en día. Yo no puedo abrirles mi corazón y decirles algunas cosas de la congregación, pero esa es la realidad. Estamos faltos de compromiso. La hermana Giselle nos hablaba y nos decía allí que Jesús dijo: amaos como yo os he amado. ¿Saben? Esa es la realidad. Somos adventistas pero sin compromisos. Somos líderes pero sin compromiso. Somos padres pero sin compromiso. Queremos realizar tal vez alguna actividad pero sin compromiso. Queremos que se alcance algo pero no queremos comprometernos. Queremos que nuestros hijos estudien y vayan y suban y crezcan, pero no queremos comprometernos a ayudarlos, a levantarlos, a pagarles la escuela tal vez. No queremos tal vez levantarnos temprano a ayudarlos en forma individual. Faltos de compromisos. ¿Saben? Tengo que pretender cuando llego a la iglesia, tengo que pretender que estoy bien, tengo que cubrir, tengo que esconder, tengo que cargar tal vez una máscara enfrente de mí, tengo que, queridos, del cristiano ejemplar, perfecto, pero en realidad no lo soy, porque por dentro estoy lleno de otros deseos. Estoy con falta de compromiso. Queridos, dediquemos tiempo con el Señor. Dediquemos tiempo con Jesús diariamente. ¿Cómo está vuestra comunión con Dios para poder crecer espiritualmente? ¿Cómo nos encontramos? Queridos, creemos en lo que la palabra de Dios nos indica, creemos en el espíritu de profecía. Muchas de las veces cuando se nos pregunta, ¿creen en el espíritu de profecía? Y nosotros en ocasiones decimos, bueno, creo que es muy difícil entender a la hermana White. Posiblemente tal vez en ocasiones nos preguntan de alguna cosa y otra, queridos, y le ponemos una serie de obstáculos y decimos esto y decimos lo otro. Y queridos, por eso estamos así, ¿verdad? Porque tal vez no leemos el hogar cristiano, no leemos consejos para los jóvenes, no leemos el servicio cristiano, no leemos el Salmo 27, no leemos la educación adventista, que nos hablan al respecto de crecer como cristiano espiritualmente. Con razón, el sábado venimos cuando ya la lección de escuela sabática pasó. Cuando ya la lección de escuela sabática comenzó, porque no queremos que nos tomen lista y que nos digan, ¿cuánto estudiaste? Es más, en algunas iglesias ya no se toma lista. ¿Ustedes recuerdan que antes tomábamos lista? ¿Ustedes recuerdan? Ahora no. Recuerdo una vez que estábamos en una junta, una persona peleó y luchó y dijo, pero ¿cómo es posible que se nos esté preguntando? Eso es personal entre Dios y yo. Pues no había duda de que no estudiaba la lección. Y discutió tanto que el acuerdo fue que no se tome lista. ¿Aquí tomamos lista? Sigamos tomando lista, por favor. ¿Verdad? Lleguemos a tiempo, queridos. Con razón, queridos, estamos débiles, flacos espiritualmente.
Amados, mis hermanos, necesitamos actuar genuinamente, transparentes, clear. Necesitamos actuar conformemente que Cristo more en desde el interior de nuestras vidas, que fluya, queridos, que el Señor Jesús mora en nosotros y que nosotros somos diferentes. Recuerdo mucho a un predicador, a una persona, ¿verdad? En un lugar del mundo, ¿verdad? Tengo que ser muy cuidadoso porque aquí se graba todo. Que decía que era transparente, que era como el cristal, transparente. Siempre que predicaba decía, soy transparente. Y predicaba muy hermoso. Pero uno de sus trabajadores habló conmigo. Dijo, hipócrita, deshonesto. Si usted supiera el clear, cómo realmente es en su trabajo. Máscara. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Amados, que podamos ser realmente cristianos, personas con compromiso delante de Dios. Amén, queridos. Que podamos estar comprometidos con compromiso. Número 2, vamos a compromiso total para ser el esposo ideal. Y quitémonos esa máscara del esposo perfecto. Yo quiero que vayan conmigo, se me dan agüita otra vez, quiero que vayan conmigo allí a Efesios capítulo 5. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios, el capítulo 5 de Efesios, miren allí. ¿Qué es lo que nos dice? Los versículos 25 al 31. ¿De quién vamos a hablar ahorita? Del esposo, ¿verdad? Del esposo perfecto. Capítulo 5, ¿qué dijimos? 25 al 31. Gracias. Y es bastante lo que dice allí. Pero por lo menos quisiera leer algunas cositas. Ahí dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como, ¿qué dice? Cristo se comprometió con la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo se comprometió con la iglesia. Queridos hermanos, queridos esposos, vamos con los esposos ahora, ¿verdad? Ya les hablamos en forma individual, esposos y a todos. Ahora vamos solamente con el esposo. Queridos esposos, el Señor, Cristo Jesús, amó a su iglesia, ama a su iglesia con un amor ágape, con un amor puro, con un amor bondadoso, cuidadoso, no egoísta, santificado, purificado, glorificado. En otras palabras, con un amor con compromiso, con pacto, con un acuerdo, con una promesa, con una obligación. Él cada día está cuidando de cada uno de nosotros. Él cada día está al tanto de que nuestros pecados puedan ser perdonados, queridos, porque somos pecadores. Sí, hay una diferencia. No estamos destinados a vivir en el pecado. Si yo digo, ay, pues soy pecador y le vuelvo a pecar, y soy pecador y vuelvo a pecar. Ah, no. Esa no es, esa ya es excusa. Queridos, el Señor Jesús, con un acuerdo, Él nos ama a su iglesia, a su pueblo. Si nosotros, queridos, hombres, esposos, si nosotros tratamos así a nuestra esposa, ella va a caer rendida delante de nuestros brazos. Si nosotros, miren la sonrisa de las esposas, ya están sonriendo. Si nosotros tratamos así a nuestra esposa, no cabe duda que nuestra esposa, así como Cristo trata, nuestra esposa va a estar feliz. No tienen escapatoria, podríamos decir así. Entonces, sí, queridos esposos, podríamos pasar la lección de escuela sabática en paz
Y tu esposa no va a decir tal vez, wow, ¿quién es este hombre? No lo conozco. Qué hermoso que habla, cómo aconseja. Maridos, tenemos que amar a nuestras esposas, así como Cristo ama a la iglesia. Hay esposos que son expertos en escribir notas, tarjetas, cartas, mensajes de texto a la hermana fulana, a la vecina, tal vez a la compañera de trabajo. Somos expertos en ser el amigo especial de otra dama, de otra persona, pero no el cupido de nuestra esposa. ¿Cómo eres tú, mi querido esposo? A ver, ¿cuántos esposos tenemos aquí en esta mañana? ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo son ustedes? Somos expertos en portarnos bien, pero no somos, decíamos, no somos su galán, no nos preocupamos por ella, no estamos al lado de ella, no le decimos cosas bonitas a ellas, no tenemos un compromiso, ese compromiso que firmamos delante del altar, que estuvimos aquí, ahora ya nos alejamos de ese compromiso. Y nosotros prometimos amarla siempre, para toda la vida. ¿Quisieras tomarle la mano de tu esposa? Veo que algunas están separaditos. ¿Por qué no le tomas la mano de tu esposa? La abrazas. Y hagan un pacto de hoy y siempre. No solamente hoy, sino hoy y siempre. Queridos, recuerdo, hay una historia de una pareja ya adulta, ya bastante adulta. Una pareja estaba viendo una novela de amor, ¿verdad? Estaba mirando la novela y en una de las escenas el esposo ahí en la novela estaba abrazando y besando a su esposa. Era una escena de amor allí. Estaba demostrándole allí en la televisión, y entonces la esposa, que estaba ahí en el sillón junto con su esposo y que estaban separaditos, como algunos están en esta mañana también por ahí separaditos, comenzó a llorar. La esposa comenzó a llorar. Entonces el esposo dice, ¿qué tienes tú? Ya estás llorando. Los niños se asustan y tú lloras. Y ella le contesta, no lloro porque estoy asustada de lo que yo veo allí, en lo que está pasando esa escena. Lloro porque tú nunca me has besado de esa manera en toda mi vida. Esposos, ¿cómo está vuestro cariño, vuestro aprecio, vuestro amor a su esposa? ¿Fue solamente el primer mes, la primera semana, el primer año? ¿O todavía sigue siendo ese amor especial para con su esposa? Muchas de las veces, queridos, somos tremendos intérpretes de Efesios 5, aconsejando a otras parejas, pero no a nosotros mismos, y tal vez ni siquiera lo ponemos nosotros en práctica. Y ahí está ese famoso dicho, candil de la calle y oscuridad de mi casa. Recuerdo a un caballero en una ocasión que formaba parte del liderazgo de la iglesia. Estábamos por comenzar la escuela sabática y de pronto ya estaban por pasar, de pronto sonó el teléfono, contestamos, pastor, está allí fulano, dijo el nombre del esposo. Sí, aquí está, hermana, quiere hablar con él, están casi ya por pasar, déjeme, voy a llamarlo. Dijo, no, pastor, no. Solamente quería decirle que me acaba de golpear y me dejó encerrada aquí en casa. Y comenzó a llorar. Y después terminó diciendo, por eso yo no me bautizo. ¿Qué ven nuestra esposa, queridos? ¿Qué ven nuestros hijos, queridos? Varones, esposos, ¿qué ven? ¿Saben? Muchos de nosotros somos expertos en abrazar a algunas personas de la iglesia, más que nuestra esposa. Recuerdo que a un caballero lo llamaban el tocador.
En nuestros países, tocador es un lugar donde se sientan, ¿verdad? Las damas y se tocan. Y le decían tocador. Él pensaba que le decían que era el mueble, pero no, le decían porque él a cada dama aprovechaba para abrazarla y apretarla muy bien. ¿Y qué con la esposa? ¿Qué con la esposa? Compromiso, queridos, compromiso. Saben, muchos de nosotros, queridos, tal vez nos encanta decir en la iglesia, qué bonita estás, esposos, qué bonita estás, pero no se lo decimos a la esposa. Siempre tenemos una palabra de ánimo para alguien, pero no para nuestra esposa. Es por eso, mis queridos esposos, es por eso, queridos hombres, que hay tantas mujeres abusadas, frustradas, enojadas, desorientadas, enfermas. Y mis amigos, es nuestra la culpa. ¿Cómo puede verse bien una dama si usted la maltrata? Una esposa, si usted la maltrata, si usted la hace sentir mal, si usted la culpabiliza. Aquí van algunos consejos, varones, esposos, aquí algunos, por favor no se enojen conmigo, ¿ok? Aquí van algunos consejos. Esposos, tome de la mano a su esposa delante de sus amigas en la iglesia. Tómela de la mano a su esposa, salga con su esposa tomada de la mano de aquí de la iglesia, ayúdele con su bolso, sus libros. No se sienta apenado, querido, comprométase a hacerlo. Tómela de la mano, dele un beso a su esposa en frente de sus compañeros de trabajo o en frente de aquella que usted cree que le está poniendo los ojos encima a usted. Porque lo hay, queridos. Algunas personas dicen, no, en la iglesia no hay eso. No, lo hay. Una dama me decía lo siguiente: pastor, yo aprovecho en la iglesia. Yo me tomo un taquito de ojos con los hombres de la iglesia. Así, directo. Un taco de ojo. Y claro, le quitó el esposo a una dama en la iglesia. Amados, denle un beso a su esposa. Esposos, escuchen a su esposa cuando ella quiere hablar, no solamente en la intimidad. Escuchen a su esposa. Lave los platos para ella, arregle la sala para ella también, aspire. Yo sé que hay trabajo, ayuden, es un trabajo mutuo, juegue con ella. Recuerde que sus hijos lo están observando a usted como esposo y como padre, y usted está modelando la vida de él al futuro como esposo también y como padre. Lean un libro de aconsejamiento matrimonial juntos. En esta mañana, querido, no solamente pretenda amar a su esposa, sino que ámela de verdad. Sea un esposo de compromiso. Amén, hermanas. Bueno, digan amén, apóyenme. Sean esposas de compromisos, de esposos con compromiso. Número 3, compromiso total para ser la esposa ideal. ¿Están de acuerdo, varones? ¿Están de acuerdo? Para decirles que sea la esposa comprometida con el Señor y con usted. Vayamos ahí, Efesios 5, 22 y 24. Efesios capítulo 5, versículos 22. ¿Qué más dijimos? 24 y 33. Miren lo que dice 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. 33. Cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete, sea comprometida con su marido. Compromiso con su esposo, comprometida con los votos que formó. Esposas comprometidas, sujetas a sus maridos, como la iglesia está a Cristo. Esposas con compromiso a vuestros maridos.
En otras palabras, esposas, ustedes deben de ser obedientes a sus esposos. Obedientes a sus maridos. Por favor, levanten la mano los esposos. ¿También están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Obedientes. Obedientes con sus maridos. Esposas, por favor, sean obedientes. Y aquí dice la palabra, ¿verdad?, que utiliza las esposas, deben de ser sumisas. Queridos, esposas, recuerden esto. Sumisas no en el sentido servil de esclavitud, no, sino en el sentido de libertad. Libre, en el sentido libre. Sumisas, queridas, con amor, con paciencia, con bondad, con gozo, con ternura, con cariño, comprometidas. Mis hermanas casadas, esposas, cuando usted no tiene compromiso, usted pretende ante los demás amar a su marido. Y saben, queridas damas, cuando usted no está comprometida, a usted fácilmente se le cae esa como venimos diciendo, máscara. Voy a decirlo porque realmente estoy apenado de decirlo, me da pena, ¿verdad? Pero se les cae esa máscara rápidamente. Cuando no hay un compromiso, inmediatamente cuando usted está hablando con otra dama, comienza a hablar de su marido. Nunca hable de su marido. Los trapos sucios se lavan en casa. Hable con su esposo. Pero muchas de las veces, esposas, por favor, no hagan eso. A la primera persona comienzan a contarle, ¿verdad? Mucho cuidado, hermanas. Saben, mis queridas esposas, no divulgue las debilidades de su esposo, sino ore por esas debilidades que su esposo tiene. Ayúdelo a su esposo a salir de donde él está, tal vez con sus problemas, sus dificultades. Ame a su esposo, ayúdelo a levantar, queridos. Hágale sentir que usted es la persona en quien él puede confiar y en quien él puede ir, y que no es la vecina o la compañera de trabajo o la hermana de iglesia a donde él tiene que ir. ¿Me están escuchando, esposas? ¿Me están escuchando? Esto es serio. Ame a su esposo. No divulgue sus debilidades con nadie. Ni con mamá, ni con papá, excepto que ya vaya, ¿verdad?, en abuso. Usted tiene que hablar con un profesional, con el pastor tal vez de su iglesia, alguien en quien usted confíe que no va a sacar. Recuerdo a una dama que me sabía llamar y sabía, dice, ay, si usted supiera, es un menso, es an idiot, y bla, 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 bla. Pobre esposo. Damas, sujetas, esposas, comprometidas a sus maridos. Queridas esposas, aquí va otro consejo más también. Esposas, sujetas a sus maridos no significa que usted está viviendo en los años 30. Por favor, esposas, ¿están escuchándome? Significa no estar viviendo en los años 30. Yo sé que vienen hermosas aquí, ¿verdad? Por favor, arréglese, vístase bien, por favor, peínese, póngase perfumito, a los hombres nos atrae. Arréglese sus uñas, arréglese su cabello. Por favor, no se sientan, estoy dando consejos. Arréglese. No estamos, póngase una cremita, un colorcito, ¿verdad? Yo sé que yo soy muy pálido, ¿verdad? Yo soy, así soy, ¿verdad? Yo soy pálido, ¿verdad? Entonces, pero soy hombre, ¿verdad? Pero una dama, o sea, una cremita. Ahora, especialmente con lo del sol, ¿verdad? Las quemaduras y todo lo que hay.
Póngase bonita, arréglese, queridas. Póngase elegante, atractiva, provocativa para su esposo, cosa de que cuando su esposo llegue, todo lo que su esposo vio en la calle, en la oficina, en el trabajo donde él andaba, aquellas siluetas que andan con tacones, ¿verdad? Que parecen Barbies, realmente, queridos, no vale la pena. ¿Por qué? Porque cuando llegó a casa, encontró a su esposa preciosa, arreglada, linda. Yo sé, estaba trabajando, aunque sea que tenga un chonquito, pero está preciosa. Se bañó. Yo sé que este país nos corretea mucho, ¿verdad? Pero esa es solamente una, por favor, ¿usted lo toma o usted lo deja? Esposas, arréglense. Hagan sentir, queridos, arréglense, comprometidas a permanecer a su esposo. Esposas, háganle sentir a su marido que usted es la mujer más feliz del mundo en sus brazos, pero en realidad no finja. Esposas, cuiden de la apariencia personal de su esposo. Por favor, plánchenle la ropa. Cuídenlo. O llévenselo al cleaner, por lo menos, ¿no? ¿Verdad? Hoy tenemos ayuda. Hoy tenemos ayuda, ¿verdad? Plánchenlo. Yo recuerdo a mi madre, pero el tiempo ya prácticamente se me fue, estoy terminando. Recuerdo a mi madre en los años 70. ¿Y saben cómo planchaba? ¿Cómo se planchaba en ese tiempo? Porque yo también planché, estaba pequeño. Mi madre nos enseñó desde chiquitos a planchar. Fuimos solos. Éramos sumamente pobres. Pero tenía una plancha de fierro en la cual ella calentaba aparte carbón, quemaba leña, así que el carbón lo sacaba, lo ponía en la plancha. Esa plancha duraba unas 2-3 horas para calentarse. Y entonces después tenía que quitarle un poco de brasas porque si no se calentaba más y quemaba la ropa. Entonces ella ya sabía cuánto de carbón le ponía, cuándo le quitaba, ella sabía. Y con eso planchaba. Nunca nos mandaba arrugados. Ayude a su esposo para que esté elegante, esté guapo, esté bien presentado. Ayúdelo a su esposo, plánchele, ¿verdad? Mujeres, ayuden a su esposo a combinar también su ropa. Su apariencia es importante. Señor, ayuda a las esposas a que puedan ser una esposa comprometida. Señor, ayúdame a ser una persona comprometida, ayuda a serme un esposo comprometido, ayuda a ser una esposa comprometida también. Y por último, queridos, yo quisiera decirles o dejarles en esta mañana compromiso total para ser padres ideales. Padres ideales. Persona, esposo, esposa, padres, familia. Compromiso total con la familia. ¿Okay? Padres comprometidos, quiero que vayan conmigo ahí a Efesios 6:4. Efesios 6:4. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, queridos? Efesios 6:4, ¿qué dice allí? ¿Y vosotros? Padres, muy bien. ¿Cuántos padres tenemos aquí en esta mañana? A ver, terminamos ya esta mañana. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en, ¿qué dice? Compromiso y instrucción del Señor. Criadlos en disciplina, compromiso. ¿Qué pasa cuando su niño se porta mal? ¿Está portando mal aquí en el santuario? Usted lo saca, va al baño. Le estoy diciendo lo que mi esposa y yo hacíamos cuando nuestros hijos estaban pequeñitos, ¿verdad? Y no fue muchas veces, fueron poquitas veces. Lo llevo al baño, hablo con él. Ok, ¿te portas bien? Sí. Okay. Entonces no te voy a castigar. Si te portas mal, si estás corriendo, si estás llorando, si estás haciendo una rabieta allí,
te voy a sacar nuevamente. Te voy a bajar, ¿verdad? El calzoncito. Y te voy a palmear, ¿verdad? Tus sentaderas, ¿verdad? Por eso el Señor nos dio estos colchoncitos aquí. ¿Verdad? A los niños no es que en la cara, en la cabeza, no, hermanos. No, eso no está bien, eso es abuso. ¿Qué hizo el padre con su hijo? Un compromiso. Estamos comprometidos. Yo estoy comprometido con mi hijo a no golpearlo si se porta bien. Y él está comprometido a portarse bien, porque si no, va a recibir su recompensa. Va a recibir. Y el Señor dice que al que ama, ¿verdad? Y los padres que pueden educar bien a sus hijos, queridos, comprometidos. Amados hermanos, disciplina. Padres, papá, mamá, tenemos que ser la misma persona en la iglesia y la misma persona en casa. Muchas de las veces venimos también con una máscara. No los provoquemos a ira a los hijos, sino criadlos en disciplina, en amonestación, con compromiso. Saben, papás y mamás, algunos de nosotros somos aparentemente rígidos, aparentemente duros, aparentemente inflexibles con nuestros hijos en la iglesia, pero en realidad no es así. En casa somos papás permisivos. No les enseñamos disciplina, no les enseñamos respeto, no les enseñamos reverencia. Padres permisivos. Es por eso que cuando venimos y nos sentamos en la iglesia, nuestros hijos corren, desatienden, ¿verdad? Por todo lado, irrespetuosos, malcriados, irreverentes, peleoneros, descorteses, groseros. Padres, el respeto se le enseña a nuestros hijos en casa. Antes de venir, siente a sus hijos, hable con ellos. Sean padres, reflejando el amor de Dios, disciplinen a sus hijos y enséñeles el respeto. Así como ustedes nos ven aquí en esta mañana, así hemos sido. Y aquí están ellos. Nuestros hijos nunca se fueron a sentar en otra banca. Se sientan con nosotros. Y había una hermana que nos preguntaba, varias, han sido muchos. Cuando ellos estaban todavía pequeños, 10, 7, 8 años, decía, yo quiero que mis hijos sean como sus hijos. Yo no necesité castigarlos realmente a mis hijos. Mi esposa era más fuerte que yo, de veras. Y ellos lo saben y se lo recuerdan a la mamá. Pero un día fui a la casa de esta hermana. Fui a la casa de ella. Les tenía una serie de juegos. Les tenía una serie de cosas. Un desorden. No levantaban absolutamente nada. Lo que digas, papito, mi hijito, mi rey, lo que digas. ¿Será que así le estamos haciendo un bien a nuestros hijos? No. Queridos, en ocasiones cuando llegan nuestros hijos aquí a la iglesia, los niños cuando están en el santuario piensan que están en el campo de fútbol, ¿verdad? Y corren por todos lados, porque no les enseñamos en casa. Eduquemos a nuestros hijos, por favor. Amados, y muchas de las veces venimos y decimos, ahora es el turno del diácono, de la diaconisa o del pastor, ¿verdad? Hace mucho tuve una reunión con los diáconos.
Aquí están, ¿verdad? Diáconos y diaconisas también, aquí están. A ver, levanten la mano los diáconos que se reunieron conmigo. ¿Recuerdan los que estuvimos arriba y nos reunimos? Arriba. No, sí, está bien, hermano Remberto, usted estaba ahí, yo recuerdo. Estaba ahí, hermano Felipe estaba ahí, diaconisas, estaban varias de ustedes allá arriba. Hubo una pregunta. ¿Qué haremos para resolver el problema de irreverencia con nuestros jóvenes y nuestros niños? La única forma de resolverlo es con compromiso como padres. Compromiso. Educarlos, enseñarles, orar con ellos, llorar con ellos si es necesario. Hay que educarlos. Señor, ayúdeme a ser un cristiano con compromiso, un esposo con compromiso, una esposa con compromiso y unos padres con compromiso total. Y termino con este pasaje bíblico que está en San Juan, capítulo 6. Quiero que vayan ahí conmigo a San Juan, el capítulo 6. San Juan 6. ¿Están conmigo, queridos? ¿Ya se cansaron? San Juan, el capítulo 6, y vamos a ir al versículo 60. Aquí el Señor hizo un pacto, un compromiso con los discípulos. Y miren, versículo 60 en adelante. Dice así. ¿Están conmigo? Capítulo 60, terminamos con esto. Dice, y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, porque Jesús les dijo qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que realizar, el compromiso que se estaban echando encima en ese momento. Muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Compromiso. Y sabiendo Jesús en sí mismos que sus discípulos murmuraban de esto, o sea, ¿de quién murmuraban? De Jesús. Posiblemente tal vez algunos están murmurando de mí esta mañana. No sé, de pronto no. Jesús les dijo, ¿de esto os escandalizáis? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no lo creen, porque Jesús desde el principio sabía quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron, ¿a dónde? Se fueron. Fue duro. Por favor, ustedes no se vayan a ir, sigan viniendo. Se fueron y ya no andaban con Jesús. Falta de compromiso. Amados, que el Señor nos bendiga. Que podamos ser familias firmes, familias como persona, como esposo, como esposa, como pareja y como padres, que podamos ser comprometidos. Queridos hermanos, el deseo de cada uno de nosotros es ir al reino de los cielos con nuestros hijos, ¿no es así? Y no es fácil, no es fácil. Esta palabra tal vez algunos o muchos de nosotros estamos haciendo lo mejor como padres y gloria a Dios. Pero hoy es un llamado para mí, para mi familia, para continuar, para cada uno de nosotros, continuar en el camino de Dios. Este canto es el llamado para que usted escuche. Cristo une nuestro hogar. Si tal vez hay una falta de necesidad en tu hogar, ve a Cristo. Ve a Cristo. Y en este canto, busca a tu hijo, ponte de pie, tómalos de la mano, ven, abrázalo y dile, Cristo une nuestro hogar. Pongámonos de pie para cantar este canto, hermanos.
y hacer un compromiso con Dios al cantar este canto. Ve, Padre, por tus hijos, por tus nietos. Acércate al altar. Ven y dile: Cristo, une en esta mañana a mi hogar. Abrázalo ahí donde está. Dios nos unirá. Cada día juntos, entre risas, entre sueños, construyendo nuestro hogar lleno de amor, viendo risas de los niños y sintiendo sus caricias, cada día con amor crece nuestro hogar. Si deseas pasar al frente, ven. Consagra tu hogar al Señor en esta mañana. Si deseas llegar a los pies del Señor, ven con tu Cristo en familia. la familia, una esperanza siempre nos guiará. Con sus bendiciones sostiene nuestro hogar. Cantemos, cantemos. El amor de Dios nos unirá. Si usted quiere pasar, queremos tener una oración especial. Venga, vengan familias. Entre risas, entre sueños, construyendo nuestro hogar lleno de amor. Vengan, pasen acá al altar. Dulces y sinceras, cada día cultivando con cariño y con amor, crece nuestro hogar. Cristo une nuestro hogar. Vengan al frente, hermanos. Entrega tu mano al Cristo Señor. Él puede hacer une muchas nuestro cosas. Trae los hijos a hogar. los pies del Señor. Trae tus Cristo padres, hijos. une nuestro hogar. Cristo une nuestro hogar. Y vamos cada día juntos, entre risas, entre sueños, construyendo nuestro hogar lleno de amor. Palabras dulces y sinceras, cada día cultivando con cariño y con amor, crece nuestro hogar. Cristo une nuestro hogar. Cristo une nuestro hogar. Cristo une nuestro hogar. Cristo une nuestro hogar. Vamos cada día juntos, entre risas, entre sueños, construyendo nuestro hogar lleno de amor, lleno de amor. Oremos, vénganse para acá. Amado Dios, aquí estamos, Señor, su iglesia, su pueblo y sus familias. Oh Señor, muchas gracias, Padre, por la bendición de su palabra. Muchas gracias porque en ellas encontramos, Señor, ese consejo sabio para nosotros como personas, individuos,
que sellamos ese pacto de amor hace tiempo atrás, como esposos también, esposo, esposa, y como padres. Señor, encontramos ahí la guía, la dirección para poder llevar nuestros hogares. Nos presentamos, Señor, como familias. Pedimos para que usted, Señor, pueda ayudarnos a poderlas conducir a tus pies. Que pueda, Señor, dirigirnos para que cuando usted venga podamos presentarle: esta es la familia que tú me diste. Coloco delante de ustedes su presencia, Padre, a cada una de las familias de aquí de esta iglesia, especialmente las que pasaron enfrente, las que están haciendo un compromiso, Señor, para que usted pueda ayudarlos, guiarlos, dirigirlos, Señor, instruirlos de tal manera para que puedan sus hogares ser un ejemplo, un modelo aquí en la iglesia y en la sociedad. Oh Padre, por favor, bendíganos. Despídanos con su paz. Permita que ahora al ir a nuestros hogares, al disfrutar los alimentos con nuestra familia, pueda ser una gran bendición. Que, Señor, podamos disfrutar esta tarde, mañana, que papá y mamá puedan tener una actividad especial para sus hijos, que ellos lo puedan recordar, Señor, por mucho tiempo, y amar estar en su familia, en su hogar con papá y mamá. Gracias, Señor. Por favor, todo esto oramos agradecidos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse, tomen asiento, los diáconos nos darán la salida. Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh, tú, mi hermano, vamos a cantar. Qué bonito es cantarle al Señor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén. Seguimos con amémonos de corazón. Se lo saben también, ¿verdad? Coritos, amémonos de corazón, no de labios solamente. Sí se lo saben. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración,
si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. ¿Cuántas veces debo yo? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? Perdonar al que me ofende. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonaré yo a mi hermano. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonaré yo a mi hermano. Amén. Por lo regular, la tendencia es decir 70 veces 7 perdonarás, ¿verdad? ¿Y nosotros? Entonces es mejor perdonaré yo a mi hermano. El siguiente corito, yo tengo gozo. Lo sabemos, ¿verdad? Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, después yo tengo gozo, paz y alegría, y después yo tengo a Cristo. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón, donde en mi corazón yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Por eso, gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón, donde en mi corazón yo tengo a Cristo en mi corazón. Por eso, gloria sea nuestro Dios. Ese corito tiene un coro. Yo lo sé y estoy feliz, estoy alegre. Tiene un coro. ¿Por qué no se lo ponemos? ¿No se lo saben? A ver, hermana. Yo estoy alegre. Yo estoy alegre, pues Cristo vive en mi corazón. Yo estoy alegre, pues Cristo vive en mi corazón. Después de cada estrofa se va cantando eso. Yo lo sé con yo estoy feliz, estoy alegre. Y por último, este corito que es bien antiguo. Bueno, era cuando yo les decía, son coritos, no, a la hermana creo que le decía, cuando estábamos jóvenes nosotros, ¿verdad? Así como aquí hay muchos jóvenes, y cantábamos estos en la sociedad de jóvenes. Voy por el mar. Ya casi no se lo canta, ¿verdad? Voy por el mar. ¿Puede ser? Voy por el mar, Cristo mi piloto sé, guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Voy por el mar, Cristo, mi guiador será, con su grande amor mi alma inundará. Voy por el mar. ¿Por qué no lo dividimos bien? A ver, vamos a dividirlo bien. Esto se divide en dos partes. Ok, entonces comenzamos aquí. Y después, si quieren ustedes dos, pónganse allá. Hermana Anita, y vayan ustedes allá. Entonces comenzamos aquí fuerte. Y después ustedes ya la mitad lo comienzan. Y vamos, a ver, hermana. Voy por el mar, fuerte, voy por el mar, Cristo mi piloto sé, guíame tú al navegar hacia el mar de cristal.
Solo voy por el Cristo, mar, mi Cristo guiador mi será. piloto sé, Por guíame su tú grande al amor navegar mi hacia el alma mar de inundará. Voy por el mar, Cristo mi piloto sé. Guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Amén. Gracias. Vamos a continuar entonces con la programación de esta tarde. Muchas gracias. Y decirles que todo lo que se diga y se haga aquí pueda ser para honra y gloria de nuestro Dios y ayuda espiritual en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Muy bien, gracias. Les invito para que busquemos la lectura bíblica de esta tarde, Josué 24, ¿qué versículos? 14 y 15. Vamos a pedirle a este lado que lea el 14 y este lado lea el 15. ¿Okay? Así que si todavía no lo tienen, vamos a ver qué grupo lee más fuerte. ¿Okay? ¿Cuántos tuvieron un buen lonche? Levanten su mano. ¿Comieron un buen lonche? Ok, entonces tienen buenas energías, ¿verdad que sí? Ok, empezamos. El 14. Ok. A ver si esos tienen más fuerza. El 15. Muy bien. Más fuerte, pero se fueron fuera de lugar, ¿verdad? Unos primero y otros después. Pero, queridos hermanos, la lectura, y ya despertaron, veo que tuvieron un buen lunch. Ok, lectura, la frase especial, chicos, hermanos, padres, temed a Jehová y servirle con integridad. Este sería un tema de compromiso de jóvenes hacia Dios, padres hacia hijos, hijos hacia padres. Así que yo les voy a invitar para que antes de que empiece el tema, los hermanos puedan, los padres, traer a sus hijos aquí adentro del santuario para que puedan escuchar la temática que la iglesia trae de buena información para cada uno de ustedes.
Y termina diciendo el versículo, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Muy bien, que el Señor les bendiga. Y quiero ahora tomar un momento para escuchar dos testimonios de algún de algún hogar, de su momento de familia durante la comida. Un testimonio. Tal vez un hijo, un hermano, como familia. ¿Cómo ustedes tuvieron ese momento como familia? ¿Alguien? Hermano, póngase de pie y si quiere venir al frente no hay problema. Le damos el micrófono. Queremos escuchar. En este sábado, ¿no? Todos los lunches, en este sábado. Yo estoy muy contento, muy agradecido por tener una familia, mi esposa y mis hijos. Quiero decirles que disfrutamos de una unión muy bonita el día de hoy. Estuvimos juntos, disfrutamos juntos con nuestros hijos, comimos muy sabroso, muy contento de que ya teníamos tiempo que no lo hacíamos. Siempre nos quedábamos a comer aquí en la iglesia, pero ahora la pasamos muy bonito, muy contentos, muy unidos en casa. ¿Podría decirnos qué platillo comieron? Se les va a antojar. Panes con pollo, sándwich. Wow, amén, También ¿verdad? tuvimos un picnic, no se olvide. Florcita dice que tuvimos un picnic. Un picnic. En casa. Yes, tuvieron un picnic en la sala, perfecto. Otra familia, otro hogar. Sí, porque yo tuve un camping en mi sala como familia. ¿Alguien más? Quiera un testimonio, hermanos, de este sábado como familia para compartir juntos. A ver, Axel, ¿quieres pasar y compartir? Te están dando, they're volunteering you. Axel. Pasa, amigo, ven aquí enfrente. Pasa aquí enfrente. Escuchemos, ¿verdad? Queremos escuchar los testimonios de hogar y familia de este sábado familiar. Sí, Axel, comparte con nosotros, mijo. Pues yo estuve con mi familia y comimos, convivimos, jugamos juegos bíblicos y pasamos un buen tiempo en el Día de la ¿Y te Familia. gustó el...? Sí. Muy bien, qué lindo, ¿verdad? Porque la familia es muy importante, la unión familiar. Qué lindo. ¿Y podrías decirnos el platillo favorito que comiste hoy o no lo quieres compartir? Lasaña. Lasaña. Hey, is that your favorite? No. No. Bueno, okay. But it was good, ¿verdad? Okay. ¿Alguien más que quiere compartir? Uno más. Hermana Jensi. Hacerlo parte de su familia. Qué lindo, ¿verdad? Es lindo, hermanos, convivir con familia. Y el sábado es una parte especial. Miren, ya se están animando más. José, póngase de pie, mijo. Puedes pasar acá al frente, el micrófono está acá. Es que ya Sí. se fue estaba mi esposa y me dijo, no vayas a ser nosotros, no vayas a ser nosotros, pero como se fue, entonces ahora sí ya puedo decir, como no está aquí adentro. Ok, dilo. Bueno, nosotros la pasamos súper bien porque ellos se prepararon desde el jueves, se estaban preparando, compraron unos botecitos así bien grandes, los llenaron de limonada y preparamos hamburguesas. Así que ya a la parte de afuera de mi casa hay un árbol bien grande, así que abajo de ese árbol arreglaron muy Como un bonito día de la campo. mesa, como un día de campo, sí, y pusieron muchas flores de girasoles y todas las mesas ahí y cocinaron hamburguesas que estaban muy ricas con papas fritas y mucha grasa. Ay, no es mentira eso. Encontraron la receta de la carne que ponen en las hamburguesas aquí, así que estaba muy rica y la pasamos muy bien. Qué lindo. Muy bien. ¿Y te agradó a ti este momento? Sí, como me agradó, familia? la pasamos muy bien. Qué lindo. Muy bien, gracias José. Hermano Walter, y es el último. Yo sé que todos queremos ahora compartir,
¿verdad? Pero Walter, vamos a dar la oportunidad. Oh, ya entró Gaby. Gaby. Ya hablaron de las papas fritas. Nosotros nos reunimos con mi mamá y la invitamos a la hermana Martita con el hermano Héctor. Y mi esposa desde ayer había arreglado la mesa principal, le había puesto su mantel y sus adornos. Pasamos una tarde muy bonita, compartimos. Al final terminamos con unos tés. Bueno, yo no tomo té, pero té de jengibre y unas botellitas que mi esposa había comprado de jugo de uva y de manzana para brindar. ¿Y qué fue lo más especial para ti de este momento familiar? La convivencia, hablamos de Dios, compartimos, nos nutrimos de su palabra. Pasar tiempo, la conexión de padres e hijos. Muy bien, qué lindo. Qué lindo, hermanos, que realmente hemos pasado un sábado en familia. Tal vez yo puedo decirles, en casa esperábamos al presentador de esta tarde, que es mi sobrino. Él viene desde Dallas y llegaron justo para el lonche y teníamos ya listo, como Esthercita dijo, su sala estaba de un picnic, Esthercita. Oh, Florecita, perdón. Mi sala estaba preparada como un campamento, una carpa pequeña y la linterna y bueno, luces y las sillas ahí para poder comer y comer en familia. Y ya llegó mi sobrino con su esposa y sus hijos y pudimos compartir la comida todos juntos. Es lindo, hermanos. Como familia pastoral no siempre comemos en casa. Y muchas veces nuestros hijos comen solos en casa porque nosotros estamos aquí o nos quedamos cuando nos quedamos. Pero cuando es algo familiar, compartimos con nuestros hijos, así que es algo muy especial, ¿verdad? Poder estar con ellos. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie? Tenemos una oración para poder continuar con el programa de esta tarde. Oremos. Querido Jesús, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En este momento entregamos tu iglesia en tus manos. Que el Espíritu Santo pueda ser derramado en la vida de cada uno de nosotros. Permite, Señor, que estos testimonios, que estos agradecimientos puedan quedar en nuestras mentes y podamos cultivar el amor en nuestros hogares. Podamos, Señor, respetarnos unos a otros como familia, podamos amarnos, Señor, y más que nada prepararnos para el encuentro contigo. Nos ponemos en tus manos, Señor, bendice la programación de esta tarde. Permite, Señor, que nuestras mentes puedan abrirse al mensaje que escucharemos en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Si tienen peticiones, si desean algún papelito, todavía tenemos aquí enfrente. Vamos a quemarlas después de la programación. Aquí están los jarrones, ¿verdad? Vino Caleb y puso ya una, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así que acá están, allá está uno, acá está otro para que usted pueda depositarlos. Muy bien, vamos entonces a continuación a darle el tiempo a... Ahora trabaja como agente, detective, como detective. Él tiene 13 años o 15 años, 13 años trabajando ya con la policía. Mi esposa ya mencionó, es un sobrino de ella. Trabaja en el área ya de Fort Worth, Dallas, y ahora ya está en el área allí de detective trabajando. Y en medio de todo eso conoce muchas cosas y pasa muchas experiencias, especialmente, ¿verdad?, en este tipo que ustedes ya están viendo acá arriba. Ya me están preguntando qué cosa es y por realidad yo no sé, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez algunos de sus hijos saben qué cosa es. Pero damos entonces el tiempo a Oscar Méndez, ¿verdad? Es la persona que está con nosotros, que nos visita en esta tarde. Oscar, bienvenido. Que el Señor te bendiga. Buenas tardes.
¿por qué no me hacen el favor? Y vamos a llenar las bancas aquí en adelante. La consulta es gratis hoy, no les vamos a cobrar absolutamente. También es mi día de descanso, solo no los voy a correr en la computadora por orden de arresto, no se preocupen. Nadie va a ir a la cárcel esta noche. Solo acérquense hacia adelante. Es un tema muy importante que tengo mucha pasión de compartirlo con ustedes. Y quisiera que nos pusiéramos más en familia. Ya pasaron tiempo con su familia, ahora vamos a pasar familia aquí en la iglesia, juntarnos. Y al final vamos a hacer un tiempo para preguntas y al final podemos contestar algunas preguntas que tengan sobre el programa o alguna pregunta personal después de la iglesia, también la podemos contestar. Hay un niño, perdón, tal vez no un niño, hay un muchacho de 20 años aquí entre nosotros. ¿20? Ven para acá. Me estaba acordando ahorita que dijeron que tenía 13 años de ser policía. Y estuve pensando cuando yo paraba a bastantes personas en la carretera, me decían que era muy joven. Dice, oye, ¿tú debes de ser policía o estás actuando o qué? Bueno, ¿cómo te llamas? Oscar, somos tocayos. Teníamos que presentarnos, ¿verdad? Conocernos. Yo tenía la edad de Oscar cuando empecé a ser policía. Solo si ven a Oscar así, joven, muchacho, con el pelo azul, tal vez mi cabello no era azul, tal vez era amarillo, otro color, pero tenía la edad de él cuando empecé a patrullar. Solo le doy gracias al Señor que me ha mantenido salvo todo este tiempo y que estamos aquí para compartir lo que hemos aprendido y lo que Él nos ha guiado a hacer. Thank you for coming up here, okay? Mis hermanos, tenía 20 años de edad, tenía 18 años de edad cuando decidí practicar la carrera de policía. Se me hizo, oré, hice la oración. Mi mamá no quería que fuera policía. Pensaba que estaba loco y luego por ahí me tiraba la Biblia y me decía que tal vez Dios no quería que yo fuera policía, que porque iba a cargar arma, me quería espantar de muchas maneras, pero yo en mi corazón estaba convencido de que Dios quería ponerme en esa situación, en ese trabajo, en esa carrera. Yo me acuerdo que me arrodillé con mi mamá y oré con ella y le dije, mira, voy a ir a presentarme, a hacer un examen y quiero que Dios vaya conmigo. Y si Dios quiere que yo haga ese trabajo, se me va a conceder y lo vamos a hacer. Y mis hermanos, Dios tiene a personas alrededor del mundo en muchas posiciones importantes y diferentes que tal vez muchos no conozcamos, pero nos tiene ahí por un propósito. Y cuando se me hizo la invitación, por cierto, le agradezco a mi tía y a mi tío por haberme invitado, no pude decir que no. Me recordé de esa oración que hice con el Señor y sabía que el Señor me estaba llamando. Una oración cortita para empezar este tema muy especial y importante y empezamos con el programa. Buen Padre Celestial, te agradecemos una vez más por la invitación que nos has dado a Houston. Ponemos este programa en tus manos, que tú seas alabado, oh Dios. Que nada de lo que esté en las mesas de aquí enfrente, Señor, tome el lugar tuyo, sino que simplemente sea para mostrarle a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, que alrededor de nosotros existe el mal y, Señor, podamos evitar que nuestros jóvenes y nuestros hijos participen y caigan en este juego peligroso. Oh Dios, quédate con nosotros y permite que tu Espíritu Santo entre en este momento, que mueva el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros padres, y que al final podamos poner esto en práctica y, Señor, servir a nuestra comunidad y protegernos del mal. Te damos toda la honra y la gloria en Jesús. Amén.
¿Alguien sabe quién es este personaje en la televisión? El Chapo, ¿verdad? Este es el Chapo Guzmán, el famoso Chapo Guzmán. Quería darte un poquito de mi historia nada más para continuar el programa. 8 años de los 13 años que llevo en mi carrera, 8 años de esos los dediqué a agarrar solamente drogas. Trabajé por la noche, hice bastante estudio para poder aprender de lo que hacían las drogas y cómo interceptar las drogas que entraban a nuestra área, que por cierto todo mayoría entra por aquí, por Houston. Este personaje me gustó mucho la entrevista porque si algo bien hizo Chapo Guzmán es decirnos que las drogas que sí destruyen. No quiso hablar de que eso no le importa a él simplemente pues necesita dinero y necesita trabajo, pero no quiso aceptar realmente que pues en sí él es la persona que está trayendo bastante de las drogas. Y digo, solamente lo uso a él porque es un personaje que se conoce mucho, que es uno de los principales del cartel de Sinaloa, que era responsable por mayoría de las drogas que estaban entrando a los Estados Unidos. Aquí lo que estás viendo es un mapa más o menos que te enseña cómo la droga se mueve dentro de los Estados Unidos. La cocaína, heroína, mucha está viniendo principalmente de Perú y Colombia. Para ahí entra en lo que es México. Y los carteles de ahí de México, que son varios, no solamente los que conocemos, se encargan de transportar la droga hacia Estados Unidos en nuestras fronteras. Una de las principales es aquí en Houston. No sé cuántos de ustedes sabían eso, pero las drogas mayormente entran por Houston. Es mucho más fácil porque la ciudad es más grande. De aquí se sube para Dallas, después para Oklahoma y llega hasta hacia Nueva York. Cada estado que va pasando y va llegando la droga, más cara se va poniendo la droga. Entonces, la adicción de las drogas es muy caro, especialmente si vives en Nueva York. Estarías pagando bastante dinero simplemente para drogarte. Y entre más cerca estamos de la frontera, más barata llega. Encontré unas estadísticas. ¿Todos se acuerdan del presidente Felipe Calderón? Por el 2006, parece ser que el 2006 le declaró la guerra al narcotráfico, al crimen organizado en México. Se cuenta que arriba de 60,000, arriba de 51,000 personas habían muerto simplemente en la guerra del narcotráfico. No sé si puedes poner eso en mente o calcularlo, pero es bastante sangre derramada. Y esa sangre derramada es porque uno de nuestros hijos o un amigo de nuestros hijos quiso probar la droga por primera vez. Y tal vez no te pongas a pensarlo así, pero siempre le digo a los muchachos, mira, la droga que tú estás probando tiene bastante sangre derramada y tú no lo sabes. 51,000 personas arriba, eso simplemente llegó la cifra hasta el 2011. Sabemos que ha subido bastante la cifra. Vamos a poner este video aquí para los que quieran ver.
Cuando nosotros agarramos a los criminales en la calle, nuestro trabajo, a los que están trabajando el recurso de narcotics, nuestra meta es de poder sacarles información para saber dónde están las casas y de dónde se está trayendo esa droga. De eso ponemos esa información junto y podemos agarrar a más criminal y tratar de llegar a lo más alto que se pueda. Estos muchachos de 20 años que son como la edad de los que estamos agarrando, a veces agarramos a gente adulta al igual, pero a veces les toma bastante decirnos la información porque ellos saben que al perder la droga y darnos la información, su vida ya corre peligro. Muchas personas ya no las volvemos a ver y otras piden que sean encerradas por el gobierno o que les dé asilo el gobierno para que no los encuentren. Entonces no es un juego, es algo grave. Voy a mover pronto. Todos sabemos de la marihuana. ¿Quién no ha escuchado de la marihuana? La marihuana, muchos jóvenes y los jóvenes que están aquí, a lot of our friends tell us that marijuana is a natural herb, que es una planta natural, ¿verdad? Y dicen, mira, ¿por qué no haces marihuana? Porque es natural. Hay muchas plantas medicinales y la marihuana es una de ellas. Dicen, es natural. Tómate la marihuana, haz la marihuana, blow up a blunt and smoke some weed. Y afortunadamente lo único que conocemos o lo que conocen los jóvenes es un químico que es lo que los hace que se droguen, que se llama THC, que es el químico principal que conocemos, que es lo que te hace que te sientas fuera de tu cuerpo, ¿no? Pero lo que fuimos aprendiendo con la marihuana es de que esta marihuana viene el 90% ¿de dónde? ¿Alguien sabe? De México. Nosotros no tenemos aquí en Estados Unidos, todavía no estamos, hay estados que ya la marihuana es legal, pero no tenemos demanda para dar marihuana a la nación entera. Entonces sabemos que el 90% de la marihuana viene de México. Y ahorita te voy a enseñar qué es lo que hacen los mexicanos para crecer esta marihuana. Lo que ves ahí son plantas de marihuana, de lo que le sale en inglés decimos the bud, que le sale a la planta. Ves lo que es un cigarrillo que regularmente tiene tabaco. Se llama Swisher Sweets. Regularmente te venden 2 en la tienda por $1, a veces $2, y viene con relleno de tabaco. Nuestros jóvenes, los que están haciendo, le están quitando el tabaco y lo están rellenando con marihuana y se lo fuman. ¿Por qué están decidiendo hacer estos cigarrillos? Bueno, una porque les cabe bastante marihuana y otro porque venden cigarrillos de sabor. Así cuando ellos fumen el cigarrillo, la ropa no les huele a marihuana, sino les huele a uva, piña colada, lo que tú quieras. Y así nuestros padres o nosotros como adultos no tendríamos ni en cuenta que nuestro joven fumó marihuana. Entonces, si tú llegas a ver un cigarrillo de esos en tu casa, tal vez tienes que hacerte unas preguntas y estar haciendo unas preguntas a tu hijo o a tu joven. Aquí lo que estás viendo son 300 acres que vienen siendo 120 hectáreas de marihuana en Baja California. ¿Alguien lo que puede ver ahí arriba donde está la marihuana, lo que es negro? Alrededor, ¿qué hay? No hay nada. ¿Cómo le llamo a eso? El desierto. ¿Alguien sabe qué sale en el desierto? Absolutamente nada. Pero ¿qué crees? Los carteles, porque hay mucha demanda aquí en los Estados Unidos, because we want to smoke a joint con nuestros amigos, ellos necesitan hacer esta marihuana crecer rápido y la quieren traer a los Estados Unidos rápido. La militar dice y cuenta que ellos viajaban alrededor en helicópteros a esta área de Baja California cada 4 meses. Se les dio que en el 4º mes encontraron las plantas que no existían 4 meses antes. Entonces se dieron cuenta que ellos están creciendo la marihuana en 4 meses, la plantan, la crecen, la cortan y la distribuyen aquí en los Estados Unidos. Y si ves, son plantas ya grandes. Bueno, si no crece nada en el desierto, ¿qué crees que le están echando a la marihuana para hacerla crecer tan rápido y que crezca en el desierto? Químicos. Lo que se cuenta en esta, si lo buscas en el internet, vas a ver que solamente encontraron laboratorio científico
y a los científicos que estaban ahí creciendo la marihuana. Entonces yo te hago la pregunta, la marihuana, si el 90% de la marihuana que entra a los Estados Unidos viene de México, sabemos solamente un químico que nos hace que nos sintamos drogados, los 399 químicos que se les ha encontrado a la marihuana, ¿qué son? ¿Alguien podría decirme? ¿Kids? ¿Jóvenes? ¿Adultos? Yo no sé tampoco. Le tendríamos que preguntar a esos científicos, que tal vez en realidad no sean científicos y simplemente estén mezclando químicos. Entonces, cuando te digan tus friends, when your friends tell you again that marijuana is a natural herb, en realidad sí existe marihuana que la creces. Si tú la estás creciendo en tu casa o en tu hogar, tal vez puede ser orgánico, pero el 90% que está entrando aquí en Houston, Dallas, Fort Worth, viene de México, y te puedo decir que no es natural. Entonces, la droga marihuana, te dicen, Brian, todos hacen marihuana. Pero te puedo decir que los que hacen marihuana se están quedando mensos de la cabeza. ¿Por qué? Porque los químicos que existen dentro de la marihuana te están cogiendo el cerebro y ya no te puedes recordar de ciertas cosas, ya no pones atención en la escuela. Qué triste que nuestros jóvenes o amigos simplemente están agarrando un cigarrillo y le están diciendo, hey, have some of this weed, it's natural, es natural. Pero ya entendimos que en realidad no lo es. So it's not natural. Don't fall for that trick when your friend tells you, hey, go and hit this weed real quick. Well, don't hit it because you know that there's a lot of chemicals that neither you or me know what's inside that marijuana. Aquí ves en la izquierda un cerebro normal, a la derecha ves el cerebro que se está encogiendo y que están perdiendo el uso del cerebro. Aquí esta estadística dice que aquí en Houston y la área de Dallas, 37% de jóvenes de la high school usaron marihuana por primera vez a la edad de 13 años. Levanten la mano si tú has hablado con tu hijo de drogas a la edad de 13 años. Sean honestos. Muy poquitos. ¿Sabes quién les está enseñando de las drogas? Sus amigos que no saben nada de lo que estamos hablando en este día. Otro canal que se llama YouTube en el internet les está enseñando a tus hijos. Me encanta mucho el programa que están haciendo, que hicieron esta semana dentro de la iglesia, porque en esto se puede hablar de cosas importantes. El sexo también es otra cosa que se debería de hablar a edad muy temprana también, especialmente en el tiempo que estamos. Pero las drogas, algo muy importante. Si no lo estás haciendo, y si esta es la primera vez que han hablado de las drogas, no dejes, vaya a tu casa esta semana, busca información y siéntate a hablar con tus hijos sobre las drogas. No puede ser que tu hijo de 13 años ya esté fumando droga al igual. Antes de que se me pase, te quería compartir en la Academia de Policía. ¿Cuántos jóvenes de aquí o niños van a la escuela cristiana? Somos poquitos, ¿verdad? No estoy, I'm not advertising para la iglesia adventista. Mi hijo todavía no tiene, tiene la edad, pero todavía no ha entrado este año, primeramente Dios, vamos a entrar. Sé que es caro, sé que es un sacrificio, pero en la academia se nos enseña o se nos entrenó que la escuela pública es el lugar más peligroso de nuestra comunidad. ¿Puedes creer eso? Nosotros hemos entrenado a entrar a escuelas, cuando las escuelas no están en sesión, entramos a entrenar a matar a gente mala y entramos a entrenar a buscar drogas. ¿Por qué? Porque ahí se junta la diversidad de personas en nuestras escuelas. Hemos arrestado hasta el mínimo a niños de quinto grado con drogas, que viene siendo elementary school, ¿verdad? El quinto grado. Elementary. Mochila llena de marihuana. Lo hemos hecho. Da mucha tristeza porque si tú no le has hablado a tus hijos and kids, if you're falling for this joke that weed is just a natural herb, man, someone lied to you. Lo que estamos viendo aquí es perdón.
aquí estamos viendo lo que se llama hash oil. Está siendo muy popular esto. You can leave them off. Ahorita ya vamos a poner el video. El hash oil están mezclando químicos. Volvemos a lo mismo. Le están poniendo químico arriba de químico para que salga simplemente más concentrado la marihuana. La están haciendo con químico y lo que la cocinan y lo que sale después se llama hash oil o le llaman wax. Y lo que hacen es que le están metiendo a una pipa como esta, le están quemando la wax y te pone más drogado más rápido y tiene una potencia del 90% más que fumando la marihuana regular. Niños están muriendo porque no saben en realidad la cantidad que se están metiendo dentro del sistema. Y unos dicen, bueno, yo nunca he visto a alguien que se muera de la marihuana. Lo ha habido y lo está viendo porque muchos muchachos están probando novedades que no deberían de estar probando. Y arriba de la marihuana hay químicos, arriba del químico que te estás introduciendo a tu cuerpo. Ve esto. ¿Hay un diácono aquí que me pueda ayudar? ¿Un diácono o un anciano? Voy a pasar lo que estaba saliendo en la tele. Este es un cartridge que tiene THC. Y hermanos, si lo quiere pasar, simplemente mantenga la vista en él y que se lo regresen, por favor. Necesitamos llevarlo a evidencia de regreso. Si no, voy a venir a preguntar trabajo por la área de Houston, ¿ok? Los tiempos de fumar marihuana se acabaron, mis hermanos. Eso ya es tiempo, todavía existe, es la cosa más fácil, es fácil para, y agárrense, porque estaba platicando con mi tía durante el almuerzo. De mí se acuerdan, pero la marihuana ya viene haciéndose legal. Le damos como otros 2 años y la marihuana la vas a estar viendo legalmente en el estado de Texas. Las cosas que estamos lidiando ahorita con nuestro legislador, nuestro gobernador, las cosas están pesadas porque el dinero llama. A lo que voy, que ahorita lo que estamos viendo bastante y que está arruinando la vida de muchos jóvenes son estos cartuchos que se llaman cartridges de THC. Todos han visto a gente fumar nicotine, ¿verdad? Con estos aparatos, los han visto. Ahora los ven dentro de las tiendas y sacan su aparatito y fuman.
simplemente era para reemplazar los cigarrillos y la filtración de estos era mejor, supuestamente. Bueno, nuestros jóvenes y nuestros adultos en Colorado dijeron, bueno, ¿por qué no los usamos para ponerles concentrado de marihuana? Y así es más fuerte la dosis y nadie sabe que estamos fumando marihuana. Entonces, lo que hemos visto ahora es que todos los estados que tienen droga legal la están introduciendo al igual a la área de Dallas-Fort Worth. Y hay jóvenes que la están llenando, venden los cartuchos. Estos cartuchos que te estoy mandando los están vendiendo solos para que el joven haga su propio químico en la casa con la marihuana y luego lo pueda fumar. Solo si tú estás viendo de esos cartuchos una pin como la que acabas de ver para fumar, hazte preguntas, empieza a hacer preguntas. Kids, here's where it gets real. A los jóvenes que están aquí. La marihuana es un Class B misdemeanor que viene siendo que puedas que agarres 6 meses de cárcel y $2,000 de fianza o de una fine. Pero con esto, si te agarramos con esto, viene siendo una felonía, una felony. Y los estamos encontrando a diario por cajas donde están entrando aquí a la área de Dallas-Fort Worth. Solo si te agarran con esto, hubieses preferido haber tenido un cigarrillo de marihuana, no te digo que lo deberías de tener, pero esto te está arruinando los records de muchos jóvenes. Porque aquí en Estados Unidos, cuando tengas ya una felonía en tu record, es difícil agarrar un trabajo. Es difícil no poder quitar eso de tu record y muchas personas van a tener acceso a ver que ya te cargaron con una felony. Y la felonía de esta es mínimo y mandatario que pases en la prisión de Huntsville. ¿Alguien sabe dónde está Huntsville? Ha ido por allá. Esa cárcel está horrible. Una de muchas. En Huntsville que pases 180 días, 180 days, mandatory. Solo la pena está buena, ¿no? Está difícil. K2. El K2 todavía se está viendo, es una droga sintética, marihuana sintética, lo que se le está llamando, y esta droga viene de Asia. Y lo que están haciendo, están poniendo especies, ahorita vamos a ver que se ve así, las especies como tipo orégano, la están poniendo en una línea, y mientras que va caminando la línea, los chinitos tienen un químico que hicieron ellos en su casa, y la están sprayando. Luego la empaquetan y la mandan para acá, para Estados Unidos, y nuestros hijos. You guys heard K2 before? You heard it before, right? K2 es droga sintética, que es puro químico, la ha hecho un hombre. Y estamos viendo a personas que están en el hospital falleciendo. Estamos viendo a personas que están haciendo cosas como comiéndose la carne de un humano. No sé si vieron, hace 3 años salió un caso grande cuando se empezó a ver K2 en Florida. Un señor, un homeless guy, estaba una persona caminando con su familia y el homeless lo empezó a comerle su carne. Porque esta droga de químico no sabemos qué es. Volvemos a lo de la marihuana. We have no idea what it is. Y lo que está haciendo el estado de Texas y Estados Unidos es que hacen la droga ilegal, pero los chinos le cambian el químico y al probarla, ya cuando la mandamos al laboratorio, ya nos volvieron a cambiar el químico, and we're playing catch up. So if you're using this drug, you could potentially be dead. Vean esto. Esto es en Houston. ¿Dónde es este video? ¿Sí vieron?
Es en Houston, aquí Southwest. Significa que estos productos, ¿dónde está mi diácono que nos está ayudando? ¿Hay otro diácono que me pueda ayudar? Hermano, aquí están paquetes de K2 que están aquí en nuestra comunidad. No en Dallas Fort Worth, están en Dallas Fort Worth, pero están aquí. Solo si tú vas caminando y te sigas que tal vez tu hijo nunca le vayan a ofrecer esta droga, estás equivocado. Necesitas orar bastante por tu joven, mis hermanos. Bastante oración porque estamos en un tiempo donde ya no podemos jugar con esto. Los niños están muriendo. Este paquete, es triste que nuestros jóvenes están poniendo su confianza en una droga que ni sabemos qué se le hizo, qué le pusieron, qué químico. Y sé que si tal vez nuestros jóvenes tuvieran esta información antes, tal vez lo pensarían 2 veces en decir no a las drogas. Cocaína. Vamos a hablar rápidamente de la cocaína. Sabemos que viene de Colombia, Perú. La cocaína, la planta se usaba para cosas medicinales hasta que la tocó el hombre y empezaron a usar químico. ¿Qué químico estaban usando para el K2? ¿Enseñaron? Acetone. Acetone. Yes, it's toxic, buddy. You got it right. It's toxic. Es acetone. Y es uno de los muchos químicos que están usando. Para la cocaína, para que te llegue el producto, que le salga el producto puro a la planta de cocaína, la están mezclando con acetone, gasolina, ácido de batería. Después la cocinan y llega a las manos de tus hijos. La estadística dice que si tu hijo prueba la marihuana, más probablemente va a probar la cocaína. En inglés se le llama, it's a gateway drug. Is if you use marijuana, then your friends are going to be like, well, you already tried marijuana, why don't we try cocaine? Y puede ser que si no sabes realmente de lo que es cocaína, que te puede afectar. Regularmente la cocaína te afecta el cerebro. Cuando encontramos a las personas en la calle, vemos que sus pupils están dilated, están gigantes. Es que tu cuerpo no sabe qué está haciendo, qué vamos a hacer. Te acelera el corazón. Y hay muchos jóvenes que dicen, bueno, mi amigo probó la cocaína y vivió para contar la historia, déjame yo la pruebo. Lo que nos hemos enterado es que cada persona somos diferentes. My body is different than Brandon's body. Y la de Brandon es muy diferente a la de Oscar. Entonces, you ever heard of Russian roulette? ¿Cómo se dice en español? Ruleta rusa. You ever seen those guys in movies that put a gun to their head and they're playing with their life? Guys, that's really what you're playing with. Because every time you try a drug, you're playing Russian roulette. Yeah, you're going to get a high, but guess what? You might not live to tell the story. The drugs in today's society are horrible. If you dare try that drug, the joke is on you. It's horrible. Don't fall for this, man. Do not fall for these tricks because these drugs are coming from an unknown place that you don't know. Esto se llama crack cocaine. Ya no la hemos visto bastante porque entraron drogas más fuertes y más populares, pero la crack cocaine la vemos mucho en los hispanos y en afroamericanos al igual. Se mezcla con baking soda y después se le vende por muy barata la droga. Aquí estás viendo a unas fotos que le quitamos a un muchacho que venía con un niño. Lo paramos en la calle y sabíamos de nuestra investigación, sabíamos que había algo en el carro, simplemente que no lo podíamos encontrar. Tenía su niño atrás en el car seat y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a mover el auto a otro lugar para ponerle aparatos más sofisticados. Antes que pusiéramos los aparatos sofisticados, encontramos en la pañalera una botellita de Pepto-Bismol de niños, de infantes. Y dentro de la botellita de infantes de Pepto-Bismol encontramos la crack cocaine. Y esto existe todo alrededor de nosotros, está asociado con dinero, con armas, con robo. Si no aprenden algo en esta noche,
de lo que acabamos de hablar, quiero que te vayas en mente con esta droga. Hace unos cuantos años pensamos que simplemente iba a ser la droga pasajera y que no se iba a hacer popular, y afortunadamente esta droga está matando a nuestros jóvenes. Los del colegio, los de la high school la están probando porque es una droga que se está vendiendo estilo el Red Bull. La gente que toma Red Bull, ¿qué dice? Necesito porque me estoy quedando dormido, ¿verdad? Y si a nosotros se nos hace fácil tomar esto, que por cierto salió un artículo que están causando heart attacks, solo traten de evitar el Red Bull. Los del colegio están diciendo, bueno, yo también estoy cansado y necesito alguna droga que me ayude. Esta droga se llama metanfetamina. En la calle, en español también la conocen como el hielo. En inglés se llama ice. Y es una droga sintética que está creada por un hombre. Si tú la ves, esta droga está llegando también de México, la están cocinando muy rápido, la están trayendo. Si tú vas al internet entre semana y ves con tus hijos, busca how methamphetamine is made, cómo se hace la metanfetamina, vas a encontrar a un personaje en Sinaloa en un tambo que regularmente se cocina el mole, y vas a verlo cocinando la metanfetamina. Y le preguntan al muchacho, oye, ¿y qué background tienes tú de hacer de esta droga? Y dice, no sé, simplemente yo era un ranchero, nada más que necesitaba el dinero. Necesito el dinero para llevar a mi familia sobre adelante. Dice, pero sé que con estos químicos y la mezclas y usan máscaras y le dicen al reportero, hey, hazte porque esto puede explotar, porque están usando puro químico. Después la están mandando aquí a los Estados Unidos para que nuestros hijos la prueben. Está fuera de control la droga. Si tú en los 60s, en los 70s, 80s pensaste que la droga estaba mal, hoy en día está fuera del control y ya no tenemos alcance. Se le hizo una pregunta a la DEA, que es DEA, sobre el Chapo, y le preguntaron, sabemos que has tenido citas con el Chapo antes de que se atrapara. Y admitieron que sí lo habían hecho, y era un negocio de que el Chapo lo dejaban estar libre mientras que él les daba información de todo lo que estaba entrando y de otros carteles. No esperes que el gobierno haga el trabajo del padre. No esperes que nosotros policías paremos a tu hijo y lo llevamos a la cárcel. O no nos llames ya cuando lo encuentres con drogas y quieres que nos lo llevamos a la cárcel, que porque no entiende. Este es el momento de que tú hables con tus hijos. Guys, this is the time for you guys to stay open and vigilant and look at these things that are killing us. Remember, Russian roulette. Metanfetamina, lo que ves ahí abajo es lo mismo de arriba, simplemente que le pusieron y se llama en la calle Quick, Strawberry Quick. El Strawberry Quick es el polvo que se le echa a los niños para la leche, si lo han visto en la tienda. Y lo hacen así para que se vea presentable, para que se vea como dulce y para dárselo a tus hijos. Los muchachos del colegio están usando esta droga y te quiero platicar que esta droga, cuando la usas, no te deja dormir por mínimo de 7 días. Significa que no pegas pestaña for 7 straight days. Y ya cuando dejas la droga, cuando ya no esté en tu sistema, te quedas dormido por 7 straight days. La droga está fuera de control y esto lo estamos encontrando a diario por las cantidades. Quiero enseñarte las caras de aquí que le llamamos nosotros the faces of meth. Aquí ves lo que le está haciendo la droga a nuestros jóvenes. Ves a este muchacho en el 2006. En solamente 2 años, ve lo que le hizo a su rostro. Les come los dientes, te hace la cara que te veas enojado. Pierdes parte de tu cerebro y te daña el corazón. ¿Por qué estoy hablando de esta droga? Porque yo conozco a muchachos y he entrevistado a muchachos, hemos arrestado muchachos de 14, 15 años que están adictos a esta droga. Se dice que al probarla, 5%, tienes el 5% de poder dejar esta droga. It's highly addictive. So once you try this drug,
you're basically a drug addict for the rest of your life. Isn't that crazy? Ves ahí a la persona, la muchacha también 2 años y medio de lo que le hizo. La metanfetamina se está fumando en estas pipas. Se puede inhalar, se puede fumar, pero lo que estamos viendo son estas pipas chiquitas de vidrio. Si tú estás viendo una de estas en tu casa, hazte bastante preguntas y sienta a hablar con tu hijo. Esta pipa la ponen la metanfetamina adentro y la queman por abajo y luego la inhalan. Mis hermanos, una pregunta. Y si es personal, no la tienes que contestar, no levantes la mano, pero ¿has revisado tú el cuarto de tu hijo alguna vez? Si no lo has hecho, hazlo. Yo me decía a mi mamá o me decían por ahí, no es que no tenga confianza en ti, sino es que no tenga confianza en tus amigos. Se decía, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Sí va el dicho así, sí, así es el dicho. If you are not checking, if you guys have a closed door and your parents ain't searching your room, then your parents don't love you. Because if you were my son, I would do anything to keep you away from these drugs. El celular, mis hermanos, también. Las cosas que hemos encontrado en celulares de los jóvenes es increíble. Si tú has confiado en tu hijo con el celular, tal vez me estoy saliendo fuera de topic here, pero está asociado con las drogas. Encontramos fotos de ellos haciendo drogas con los amigos, haciendo cosas que no deben. Hazlo. Tú eres el padre, tienes el derecho de hacerlo. Hemos tenido a personas que llegan con su hijo de 17 años y nos dicen, oficial, por favor, dile a él que no tenga que hacer esto y esto y esto. No somos los padres. Ese es tu trabajo, no es el mío. Y si tú no se lo dices, mis hermanos, el internet y el amigo que no sabe nada de esto se lo va a contar a tus hijos y se lo va a contar en pura mentira. Toma el tiempo en hacerlo. Metanfetamina, aquí ves los laboratorios que hemos encontrado en la casa, que varias personas lo hacen aquí en nuestra área. Tienes acetone, tienes gasolina, battery acid. Todo eso se les está poniendo dentro de la metanfetamina para que tu hijo la pueda comprar. Aquí ves, agarramos a un muchacho que estaba robando. Obviamente, cuando te metes a drogas es muy caro la adicción. Solo como no hay dinero, tienes que buscar los recursos. Y como no tienes trabajo, se te hace más fácil robar. Y encontramos ahí con la máscara las bolsitas de metanfetamina listas para vender. Y una bolsita como esa te sale como $25 a $30 solamente. La amapola, ¿la conocen? ¿La han visto? La amapola. Regularmente se planta por allá por el estado de Chihuahua, en Los Pinos. También en Middle East hay bastante amapola, hay por todos lados, pero como hay la demanda muy grande, en México también ya está produciendo bastante. La amapola sale la droga que conocemos como heroína. Lo que estás viendo abajo se llama black tar. El olor huele a tamarindo. Y es un olor como adictivo, como que te quiere hacer que sigas oliendo o tal vez probarlo. La adicción es horrible. Y lo que estamos viendo ahorita es que gente está mezclando esto con pastillas de dolor, que te quitan el dolor. Las pastillas de dolor regularmente te hacen que te dé sueño, ¿verdad? O esta heroína te hace que tu corazón se acelere. Y estamos viendo a los niños muertos dentro del Walmart, en sus casas, porque su cuerpo no sabe qué hacer. Le pones heroína, le estás diciendo a tu cuerpo que tenga energía, que acelere, y luego le estás poniendo la pastilla y le estás diciendo, no aceleres. Confundes tu corazón y es lo que llamamos una overdose. Es lo que estamos viendo en nuestra área. En la área de Dallas y en Houston también aquí hubo bastante. No se ha escuchado mucho esto porque la educación se le dio a los niños y muchos la han tomado serio, pero había una droga que se llamaba cheese, que es lo que acabamos de hablar, Tylenol PM, que hace que te duerma. La estaban mezclando con heroína y la estaban vendiendo dentro de las escuelas. No se ve muy bien esta foto que vamos a ver.
see, can you see this picture? Sí, eso era la tarea que encontraron, la tarea de un niño. Y se usó para poner el cheese mentado y distribuirlo por $5 dentro de las escuelas. Y muchos niños fallecieron. Búscalo, está en la internet. You might ask yourself, well, why are you telling me about these drugs? Why? Because we care for you. Denle gracias a Dios que tienen a una iglesia que los ama, that love you, that they want to give you the education. Hermanos, denle gracias a los ancianos, al pastor que les trae este programa, porque así puedes estar sabiendo lo que está sucediendo alrededor y puedes informarte y dar esta información a tus hijos. Indaga, métete en la internet, todo eso está en la internet. Si no, puedes ir a un lugar de policía y ellos te pueden mostrar varias fotos o varios incidentes que han pasado de niños usando drogas. Me muevo rápido, ya me pasé de tiempo. Tenemos lo que se llaman los inhalantes. ¿Alguien sabe qué es lo de la mano derecha? Se llama en inglés dust off. En inglés, ¿cómo se diría? ¿Alguien sabe para qué es el dust off? Kids, I know you know what dust off is for. What is it for? Do you know? No? Good. I'm glad you don't know. Dust off, ¿para qué? Para comprar, es aire de presión. Y es para limpiar, se usa o se hizo para limpiar cosas electrónicas como el teclado de la computadora. Y eso lo ven en el Walmart. Si tú vas a la área de los electrónicos, está al mero enfrente en la área porque se vende mucho. Mis hermanos, hemos visto a niños muertos dentro del baño de Walmart y hasta adultos porque están usando este químico de dust off y lo están inhalando. Y lo que te está haciendo es te quema el cerebro como por 30 segundos. Y ya cuando encontramos a los niños ya no tienen pulso. Y mientras la mamá está comprando groceries, está comprando mandado. Y la mamá siempre, ¿has visto en las noticias que siempre entrevistan a la mamá y dicen las mamás, pero mi hijo no era así? Mi hijo no era. Te voy a compartir algo. I'm going to share something with you guys. Y es algo muy personal y por eso tengo mucha pasión de esto. I did drugs when I was 15 years old. And I'm going to tell you who shared them with me. Fue el hijo del primer anciano que compartió drogas conmigo. Isn't that crazy? Solo si tú estás aquí pensando que tu hijo no, abre los ojos, por favor. El Señor está haciéndote un llamado en tu corazón y en tu mente que debes de poner atención y aplicar esto y dárselo a saber a tus hijos. Está dentro de nuestras escuelas privadas al igual. Se me han hecho muchas llamadas a las escuelas privadas de nuestra iglesia. Nuestras iglesias después cuando voy se me hacen la llamada, mira, ¿sabes qué? Que de lo que tú estabas hablando lo encontré. Yo lo sabía, pero nunca dije nada. Guys, if you're doing drugs, this is not the time to be doing drugs anymore because you're putting your faith on people who don't have a clue what they're doing. Los químicos no sabemos absolutamente qué es lo que viene. Las pastillas médicas, si tú tienes, los hispanos somos buenos para esto. Y te voy a llamar la atención. Si el doctor te da una medicina para el dolor de la espalda y te dice que te la tomes, y si no te la tomes, no digas para cuando me vuelva a doler. Significa que si no te la tomaste, échala, deshazte de ella. Los departamentos de policías tenemos cajas aseguradas donde puedes llegar a dar el medicamento. ¿Por qué? Porque estamos encontrando a niños con la mochila que van a la escuela con las pastillas que no te tomaste de dolor. ¿Y sabes a cuánto se venden? $5 por pastilla. La cosa es que una pastilla les hace sentirse bien, pero después para el próximo día o la semana se echan 2 para ver a ver qué me hace. Para la segunda semana se echan 4 porque ya el cuerpo ya está tolerante a esas pastillas. Y estamos encontrando niños en el hospital con overdose porque se tomaron muchas pastillas. Quería
quería compartir con ustedes eso de que hablamos de, mis hermanos, las drogas en este tiempo es horrible. El mundo viene a su fin. This world is coming to an end, guys, and I know that our parents have told us over and over and over, but I'm telling you, this world is trash. Y estas drogas, mis hermanos, puede ser tu vecino que las está vendiendo. Por favor, siéntete a hablar con tus hijos. Tenemos un momento para contestar preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan? Y para terminar el programa de esta tarde, alguien que tenga una pregunta. Sí, hermana. Menor de edad, ¿qué es lo correcto que debo de hacer? O sea, si usted pudiese dar un consejo a un joven, a un adolescente, porque se vuelve un lazo de lealtad. No digo nada porque, o sea, no soy mi amigo, pero usted como con la experiencia que usted tiene y con lo que usted ha visto, o sea, a veces como adolescentes, cuando somos adolescentes se nos hace difícil hablar, decir, por la traición o por esto, por lo otro. ¿Qué es lo correcto hacer? ¿Qué usted podría aconsejar? Sí, sí. ¿Sabían ustedes que hay leyes contra bullying, verdad? ¿Han escuchado eso? Que hay leyes contra bullying. Se dice bullying en español, bully, ¿verdad? Bueno, la ley también aplica a la persona que sabe que alguien sabe que se está haciendo bullying y no reportaste qué estaba pasando. O una persona que se quiere suicidar, si tú no das a notificación, por ejemplo, si yo sé que Brandon se quiere suicidar y después no hago nada y comete suicidio y yo como policía veo su celular y veo que él le dijo a alguien y esa persona no dijo algo, hay cargos criminales por eso también. Eso te digo del lado criminal. Ahora, aunque sea claro, aún mucho más porque es una persona, una juvenil. Ahora, si estás hablando, por ejemplo, que una muchacha juvenil sepa, claro, es un poco diferente, pero de todas maneras se tiene que llevar a cabo. Yo te digo una cosa, si ustedes se sentirían mal si algo le pasa a ese joven y se muere por el uso de drogas y tú sabías y no dijiste nada, tal vez te sentirías culpable. Mi experiencia, mis papás dicen por ahí, me decía mi papá, todo lo que tú hagas, yo me voy a enterar. Y déjame te digo que es cierto eso, ¿ok? Kids, jóvenes, your parents will know everything, I promise you that. No sé cómo se dio, otra hermana de la iglesia tuvo el corazón porque me quiso bastante y le dijo a mis papás que yo estaba usando drogas. No tengas temor de hablar, nos amamos, somos una familia, ¿no? Solo hay que cuidarnos unos a los otros. Let's look out for each other, guys. If you know that one of your friends is doing drugs, step up, do the right thing because you already know what these drugs can do to you. Why don't you stand up and do something good for your partner or for your brother from church or a good friend? Lo correcto es hablar para prevenirlo y hablar con esa persona. Sí. Como pastor que soy de iglesia, yo tengo la obligación de denunciar si yo estoy enterado, o sea, si yo sé de algún caso de droga de aquí, de uno de los jóvenes, yo tengo la obligación de decirlo. Así que yo quisiera, ¿verdad? Ya está diciendo, quisiera dejarle saber a la iglesia que no es que yo voy a ser malo, que porque el pastor lo hizo, que porque esto y lo otro, no, yo tengo la obligación ante la conferencia, ante mi trabajo, de poder denunciar, porque si yo no lo hago, entonces si después se enteran, como acaba de mencionar aquí, yo puedo tener cargos policiales. Así es. Si tu hijo está vendiendo drogas y no lo sabes y lo está vendiendo dentro de tu casa, ¿qué crees que puede pasar? Te quitan, meten al niño, al muchacho a la cárcel, pero te puede el gobierno venir a quitar tu casa. ¿Tú sabías eso? ¿Por qué?
porque ellos van a decir que el producto de tu casa vino de vender drogas. Y para comprobar eso necesitas solamente encontrar a tu hijo vendiendo drogas y ver lo que está saliendo vendiendo drogas más de una vez y te pueden quitar tu hogar también. Hay muchas cosas que se puede hacer. Por eso es muy serio. Y yo conocemos muchos padres que dicen, pero oficialmente es Detective Méndez, pero es mi hijo. ¿Cómo le voy a hacer eso? Entiendo. Sé que hay una primera vez y tengo hijos, tengo hijos, no son mayores, pero entiendo. Pero lo correcto es de que empieces, no esperemos hasta ese momento, hay que hablar con ellos ahora. Otra pregunta, sí, hermana. Bueno, yo no quiero hacer una pregunta, yo quiero hablarle a los jóvenes. Fui joven, pasé por la misma etapa que ustedes, jóvenes. Tuve amigos también metidos en ese ambiente. Le digo a mis hijas, yo conozco ese ambiente. A mí como joven no tuve unos padres que me orientaran acerca de este tema. Ahorita se ha mencionado mucho acerca de los estragos físicamente que hace. Uno como joven piensa que jamás le va a ocurrir eso. Uno piensa, se sienten experiencias bonitas, agradables, es divertido, la pasamos a gusto con los compañeros. Se ha mencionado los estragos físicos que hace, pero hay daños terribles que se hace a la familia. Yo he visto muchos. En ese momento que yo era joven, tuve miedo de probar las drogas porque yo tenía un propósito. Era una joven sin el apoyo de sus padres ni la orientación, pero por la ayuda de Dios tuve un propósito y eso me libró de caer en esas drogas. Mis amigos me decían, tú ya no vas a terminar la preparatoria. Pero yo sabía, yo tenía un propósito. Yo dije, te equivocas. Pasado el tiempo y gracias a Dios me mantuve en mis objetivos, en mis propósitos. Yo quería hacer algo y quería llegar a un lugar. Y eso me ayudó bastante. También, antes de llegar a este país, hace casi 3 años, en la ciudad donde yo vivía, se mencionó un caso muy fuerte, una jovencita de 15 años metida plenamente en este ambiente de drogas. Estaba en casa con su hermanito más pequeño cuidándola. La jovencita estaba drogada, empezó a cortarse todo el cuerpo a navaja y se ahorcó enfrente de la pequeña, 15 años. Para nosotros como iglesia en ese momento nuestros hijos estaban trabajando por ir a un campamento y veíamos que había un grupo de jóvenes metidos en droga y otros trabajando. La importancia de nosotros como padres estar con ellos es muy, muy relevante. Ayer me dice una clienta, perdóname porque no atendí tu llamada, pero he tenido mucho trabajo, una trabajadora de la compañía faltó porque su hijo murió. Y le dije, ¿fue un joven? Y dice, sí. Le digo, qué triste. Y me dice, más triste porque era un joven, 20 años, muy guapo, muy inteligente, entró a las drogas y se suicidó, se ahorcó. Y yo, qué triste. Jóvenes, mucho cuidado. Gracias por su testimonio, hermana. Qué bonito poder, mis hermanos, yo cuando me acuerdo de la iglesia, tal vez nos da un poco de miedo abrir nuestras experiencias, pero qué bonito poder hablar de nuestras fallas a las personas que llamamos familia, para así nosotros poder entender sobre ello, ¿no? Hermana, qué bonito testimonio. Si ustedes tienen testimonio, compártanselo con sus hijos. Somos todos pecadores y por la gracia del Señor estamos aquí, ¿no? Hay que compartirlo para aprender. Sí, hermano, una pregunta. Oscar, cuando uno es padre, ¿verdad? Y tiene familia, alguien está involucrado en las drogas, ¿hay algún programa especial como padres que pueda uno acudir? Sí lo hay, hermano. ¿Qué es la actitud como familia cuando uno sabe esto? ¿Qué hacer? Porque a veces uno está con las manos atadas, ¿no? Claro. Y lo primero que te dicen es que tú eres exagerado, ¿no? Lamentablemente los hijos están siendo educados por la internet, por la televisión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo me imagino que en la ciudad de Houston, siendo una ciudad tan grande, debe tener algún programa especial. Sí lo hay. Sí lo hay. Muy buena pregunta. El programa de rehabilitación, educación para drogas es muy caro para una persona que ya está metido en drogas.
es un poco carísimo. Es como un hospital, tienes que ir a una detox, desintoxicación. Aparte, después te dan educación sobre las drogas, pero eso ya viene de tu costo. Para los que no tengan suficiente dinero para hacer esos rehab centers, el condado de Houston tiene un hospital que sería no sé cuál es el hospital, el condado aquí, County Hospital. ¿Alguien sabe? Bueno, escucho bastantes, unos 3. Esos hospitales ofrecen gratuitamente esa función, pero tiene que ser voluntario. No pueden llegar a la fuerza, no pueden hacerlo, pero ellos cobran el gasto. Tal vez te revisen tus finanzas para ver si calificas. Mayormente muchas personas pueden calificar. Ahora, si tienes suficiente dinero, puedes escoger el lugar que tú quieras. Sí, hermano. Sí, adelante. Acerca de qué sucede cuando eres un padre y tu joven es alrededor de entre 15 y 18 años, cuando ya tu joven, que digamos está empezando a usar drogas, tú te das cuenta que él está usando drogas, lo quieres hacer entrar en razón, tratas diferentes métodos, tal vez el método de quitarle el celular, el método de no dejarlo salir, el método de hablar con los amigos, tantas cosas, llegas al punto del método tal vez de físico, querer usar la fuerza. Usted mencionaba en un principio en la charla varias veces, tú eres el padre. Digamos que en un principio hiciste lo necesario para poder hacerlo, que no cayera en las drogas entre los de 0 a 12 años, pero por X o Y razón cayó. Y a veces algunos padres se sienten intimidados porque su joven ya es grande igual que él. Él te amenaza con que él es libre, con que él puede hacerlo, con que no te metas en su vida, con que hasta él te va a echar la policía a ti mismo, porque lo estás agrediendo físicamente. ¿Qué hacer en esa situación o de qué lado está la policía en ese momento? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No sé, el estado de Texas tal vez, le echamos la culpa a los medios de comunicación que han manchado un poco la ley de lo que puedes hacer sobre la disciplina. Y voy a tocar simplemente porque siempre sé que entre los hispanos existe esto, que los niños dicen, no me vas a pegar porque si no le hablo a la policía, ¿no? Que tu hijo te dice. Mis hermanos, la ley de Texas te da el derecho de disciplinar a tu hijo como tú gustes mientras no lo metas al hospital. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Ahora, yo no te estoy diciendo que vayas y le des una paliza a tu hijo, no te estoy diciendo eso, ¿verdad? And I want to make this clear for the kids to understand, for the youth, your parents have the right to discipline you. Cuando nosotros llegábamos a la casa y decía el muchacho, pero mi papá me pegó, tenga buen día, señora, nos vemos. ¿Por qué? No es nuestro trabajo y el estado de Texas te da esa autoridad como padre. Ahora, mientras que no le causes, en inglés se dice serious bodily injury. Y serious bodily injury vale más que haya sangre y que haya un hueso quebrado. That's serious bodily injury. Ahora, no caigas a ese juego. A los 17 años de edad, ya eres un adulto en el estado de Texas. No que significa que puedes ir a mudarte e irte a tu propia casa, porque nadie te va a dar casa ni apartamento. Simplemente significa para el lado criminal, a los 17 años ya te metemos a la cárcel de adultos. Si no has ido a la cárcel de adultos, te digo que está horrible. Me da tristeza porque cuando entres, nosotros hay algún procedimiento que se le llama booking. Te metemos a la computadora, lo que sea, y en la pared, y dentro de esa computadora te preguntan tu religión. Y tristemente, una de las primeras que está ahí, ¿cuál crees? Seventh Day Adventist. Y a veces no lo puedes creer, pero existe. Mis hermanos, nosotros somos humanos.
Si tú entras a esta puerta creyéndote que tú no eres pecador, estás incorrecto. Decía por ahí, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero cada vez que tú abres esa puerta de tu casa, ya estás dentro del mundo y están tus hijos luchando con esto. Hablamos de la oración hace rato. Ora por tus jóvenes. Programas como de estos para educarlos. No tiene que llegar a eso. Para lo juvenil, si tu hijo tiene 15, 16 años, puede entrar a la cárcel de juvenil, pero no se le da el mismo castigo que un adulto. Los castigos son más ligeros, pero sí pueden estar encerrados en una cárcel que se llama TYC, que es para los niños más jóvenes de 17 años. So if you think you can't go to jail, you're wrong. Look it up. Sí, hermano. Si alguien necesita la dirección, el condado de Harris da ayuda gratuita a las personas que sean adictos, siempre y cuando, como dijo el señor acá, tiene que ser voluntario. Yo tengo direcciones, teléfonos y correos electrónicos aquí en Houston de todos los que necesitan ayuda. El que necesite, yo le puedo dar esa información. Gracias. Mire nada más por el levantamiento de manos. ¿Quién conoce a alguien que usa drogas? ¿O has escuchado de alguien que usa drogas? Varios de nosotros conocemos a alguien. Llévales esta educación, esta información para que puedan hacer así, hermano. Dos preguntas, hermano. La primera es, mi hija estuvo recibiendo fotos de un muchacho que se drogaba. Era un compañero de escuela de ella cuando ella estuvo en Harmony. ¿Qué se puede hacer en ese caso? No conocemos a los padres. Esa es una. Y la otra es, estamos hablando de drogas, pero sería posible de que un simple cigarrillo o un simple, creo que le llaman vape pen, que usan con líquido que es como para... Sí, es el vape pen que sí, estamos... Sí. Pero supuestamente... Con tabaco, con a veces nicotine. dicen que no trae tabaco, que es un colorante que solo es para jugar. ¿Eso me puede inducir a las drogas? ¿Estás hablando de nicotina o estás hablando de un...? Que solo lo utilizan como olor, para jugar. Oh, estamos hablando de hookah. ¿De hookah? Para lo que yo sé, tiene nicotine. Sí, sí. Y es de diferente sabor que puedes usar. Tu primera pregunta, hay que reportarlo. Tienes que reportar eso, así que tú quedas limpio, te lavas las manos, hiciste lo correcto. Y el policía lo que hace es que va a la casa del padre y le hace saber eso, si es que tú no quieres meter las manos. Para los que no sabían, si tú tienes algún problema de policía, y sé que varios de nuestra cultura somos muy tímidos y no queremos problemas con nuestros vecinos o con alguien, cuando tú llamas al 911 puedes mantenerte anónimo. ¿Ustedes sabían eso? Cuando tú llamas, solamente dile, I want to remain anonymous, o en español dile que quieres mantener anónimo y no quieres dar tu información. Y puedes dar detalles de lo que tú quieras. Lo mismo puede hacer, hermano, dar información y mantenerse anónimo si no quieres que tu nombre llegue, o de tu hija, o lo que sea. El tabaco, el nicotine, todavía es ilegal a menos de 18 años. Parece ser que iba a cambiar la ley a 21. No sé si ha pasado esa ley, pero sigue siendo una ofensa como de $400, que es un ticket solamente, y tienes que tomar clases de educación sobre el tabaco. Okay. Mis hermanos, parece ser que terminamos de preguntas. Estaré orando por ustedes, por nuestros jóvenes. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ponernos en pie todos. ¿Tienes una pregunta? Bueno, manténganse sentados. Tenemos una pregunta de una jovencita, ¿sí? There is not an agency. ¿Cómo mantenerse anónimo cuando quieres decirle a un papá que su hijo está haciendo drogas?
no hay una agencia que tú puedas llamar al 1-800 y mantenerte anónimo. What I recommend you to do is have your parent know about it and then tell your parent that you don't want to be involved with it so that they can talk to someone and they can stay anonymous. I know how that goes sometimes in school. You don't want your friends to know because he's your friend, but you have to say something, ¿no? Una experiencia en la iglesia, en la escuela privada de Arlington, mi sobrino va a esa escuela y su mejor amigo estaba usando drogas y lo estaba poniendo por el social media Snapchat. Los que no saben de ese social media app, simplemente borra, cuando tú mandas un mensaje, borra el mensaje que mandaste inmediatamente para que no quede rastro. Se hizo para personas como los muchachos, para que los papás no pudieran ver lo que están haciendo. Y si tú le tomas una foto a lo que pusieron, la persona que está tomando que puso el mensaje se da cuenta que tú le tomaste foto a lo que él puso, entonces ya sabe quién fue la persona que tiene ese detalle. Y te hablo de esta porque es muy popular esta aplicación. Bueno, he put my nephew's best friend put it on there, y mi hermana sabe, obviamente que yo hago esto para mi carrera. Dijo, oye, mira, tu sobrino no quiere decir nada y no quiere que yo diga nada porque es su mejor amigo. ¿Qué hago? Y le dije, mira, tú sabes qué hacer, tú sabes lo correcto. Y nosotros sabemos lo correcto que hacer. Digo, simplemente mantente anónimo. Stay anonymous. So they did. My sister went to a teacher and told her that she wanted to remain anonymous. Y la teacher fue la que vino y trajo eso a la junta de la escuela. Finalmente se le agarró ayuda al joven y nunca supo quién fue. So don't be scared to come forward. Like, you're going to do something good for somebody. If you truly care about a friend, share this information with him, but at the same time, if he doesn't listen, tell somebody about it. You can say he might thank you later. Okay? Sí. Que tal vez pueda ayudar a los padres que estamos aquí en esta iglesia, en esta congregación. ¿Cuál sería la actitud, digamos, si hay un joven que está deseoso de hablar, buscando ayuda, ¿verdad? Porque está en tal situación. ¿Qué recomendación das tú, Oscar, a los padres de la actitud cuando el hijo opens up to the parent? Sobre la actitud, me gustó el testimonio de la hermana. ¿Cuál es su nombre, hermana? Yvonne. Siempre se ha hablado de que cómo no hacer un amigo con tu hijo porque eres el papá, pero tienes que mantenerte abierto. Lo más importante y lo que yo me puedo acordar de mis experiencias y lo que hemos vivido dentro de la iglesia es hablar sobre las drogas y otro, mantenerte abierto, no juzgar a alguien, pero buscarle ayuda. No solamente te abras y lo dejas así, sino que búscale ayuda. Si tú no puedes probar, si tú no le puedes ofrecer la ayuda, busca a alguien que sí lo pueda hacer. Hay mucha información en internet sobre las drogas. Si simplemente pones drugs.org en el internet, van a salirte todas las drogas que están vigentes ahorita, la información sobre la droga y de lo que puedes hacer para evitarlo. Si ya están usando drogas, it's never too late to stop, guys. You can stop today. Si tu deseo y si alguien te ha ofrecido droga o está esperando que hagas droga esta semana que viene, you don't have to do it. Ve a alguien, Pastor José Zambrano, si él está trayendo esto para la iglesia, o ustedes como iglesia lo han aceptado, significa que quieren a sus jóvenes. Les voy a contar algo muy rápido. Estábamos en un curso de la iglesia y estábamos hablando por qué nuestros jóvenes estaban yendo. Dicen que cuando se gradúan, las estadísticas dicen que cuando se gradúan de la high school, se gradúan también de la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? Se van. Y se habló de una persona, una historia, y con esto podemos terminar, de un diácono. ¿Dónde están los diáconos aquí? Tenemos bastantes diáconos. Ya estamos, ya te vi, es diácono.
un diácono vio lo que estaba pasando y él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que los jóvenes no se vayan de nuestra iglesia. Y él tomó las cartas en su mano y lo que empezó a hacer es, empezó a introducirse a los jóvenes. Dijo, ¿a qué escuela vas? Supo las escuelas de esos jóvenes y les cayó por sorpresa una vez por semana y les llevaba lonche a su escuela. No sé cuántas veces tú lo has hecho, pero el joven dijo, ¿por qué me estás trayendo lonche? Porque I care about you. Me da gusto verte en la iglesia y simplemente quise traerte este almuerzo. Nos vemos en la iglesia. Después se enteró que los muchachos jugaban béisbol en una cancha por allá. ¿Qué crees que fue a hacer? Fue a la cancha de béisbol a verlos jugar y echarles porras a los jóvenes. Para el tiempo cuando los jóvenes ya entraron en calor con esta persona y vieron que esta persona realmente los apreciaba y los quería, el joven lo esperaba en la entrada para saludarlo. Se llama en inglés un mentor, ¿no? En español, ¿cómo se diría? Un mentor. Tenemos un trabajo grande que hacer. Como iglesia, como padres, escoge a un joven y sé su mentor para que cuando lleguen aquí a la iglesia tengan ganas realmente de ver a su familia. No que vengan a ver al diácono que siempre les dice, no hombre, no te sientes atrás, pásale para adentro. Métete la camisa, no hagas esto, no hagas lo otro. Si realmente quieres a tu joven, enséñale que les amas. Sé un mentor. Y ese es mi consejo para ustedes por haber crecido dentro de la iglesia adventista y al igual en mi carrera. Quiero orar con ustedes antes de irme. Pónganse de pie. If you know someone who is doing drugs, if you did drugs, don't be ashamed to tell somebody about what you learned today. If you want to sit down and talk to your parents tonight or tomorrow or whatnot, feel free to do it. Si ustedes necesitan hablar conmigo, Pastor Zambrano tiene mi número de teléfono. Con mucho gusto le doy autoridad de que él se los dé a ustedes. Me pueden llamar cuando gusten, de lunes a viernes, de las 7 a las 4 de la tarde, es donde las horas más disponibles que estoy disponible. Por si acaso tienen alguna pregunta o quieren algún consejo cómo seguir adelante en el lado criminal o con nuestros jóvenes al igual. ¿Quién ama a los jóvenes aquí en esta iglesia? Obviamente, yo también los amo bastante. Padre, si no habías hecho una plática o charlar con tu familia de las drogas, que no pare hoy, porque esto es diario. Cuando salgan de la puerta de tu hogar, alguien les está ofreciendo marihuana concentrada, cocaína. Tal vez se los están ofreciendo dentro de la iglesia, como fue mi experiencia. Triste a la vez, pero significa que tenemos un trabajo grande que hacer. Vamos a agarrarnos de la mano o ponle la mano al hombro. Vamos a hacer una oración. Y mis hermanos, siempre que acabo yo con mi presentación, te quiero pedir algo. ¿Ustedes han orado por un policía alguna vez? ¿Lo han hecho? Si no lo has hecho, oren por nosotros. Ahorita mismo hay policías alrededor de nosotros que han sacrificado su familia para mantenernos salvos. A veces cometemos errores, somos humanos, pero realmente queremos o nos hemos ofrecido y hemos dado ese sacrificio, una porque el Señor nos ha puesto ahí y otra porque realmente amamos a nuestro prójimo. Acuérdate de los policías, ora por ellos también, ora por los jóvenes y nosotros estaremos orando por ustedes también. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, te damos gracias. We want to thank you tonight, God, for the opportunity de hablar de drogas en esta noche. Tal vez algo que no es muy receptible y muchas personas no lo aceptan porque están dudosas o piensan que su hijo tal vez es muy inteligente y nunca va a caer en este vicio horrible. Pero Señor, sabemos que está alrededor de nosotros, está en nuestra comunidad, está aquí en Houston.
nos está rodeando en las escuelas, nuestros vecinos pueden ser alguien que están ofreciendo droga. Y Señor, venimos hacia ti para pedirte que guardes a nuestros hijos salvos, que los mantengas fieles y que a nosotros nos des la sabiduría para guiarlos en el camino correcto. Que no nos cegamos, Señor, sino que simplemente vengamos de rodillas a ti pidiéndote que nos guíes. Señor, la iglesia de aquí, de Low York, Señor, necesita de ti. Puede ser que un joven dentro de aquí, de este templo, esté luchando para decirle no a las drogas. O tal vez conoce a alguien. Sé que lo hay, Señor. Tristemente, a veces caemos en ese vicio y pedimos que tú les des el valor para poder decirle no. Y esperamos que lo que aprendieron hoy lo puedan poner en práctica y saber que estas drogas son dañinas y les puede afectar su cuerpo. Y al igual, Señor, lo positivo de esta noche, que podamos salir como familia, conectados, hijos con padres y padres con los hijos, y como familia de iglesia, que no nos olvidemos que nos necesitamos. Esté con esta iglesia, Señor, y que tu Santo Espíritu nunca se retire de este lugar. Pedimos en esta noche por todos los policías que están dando su vida, Señor, por nosotros, al igual así como tú la diste por nosotros. Manténlos salvos y que puedan regresar a su hogar con sus familias al igual. Todo eso te lo agradecemos y pedimos en Jesús. Amén. Muchas gracias por tenerme, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a sentarnos, por favor, un momentito más. Agradecemos, pedimos a los diáconos que vengan. Queridos, ¿qué? ¿De qué hemos hablado de ayer y hoy? Compromiso. Mi esposa y yo estamos comprometidos con esta iglesia a poder ayudarles y apoyarles para que el Señor pueda dirigir las familias, los hogares de esta iglesia. Tal vez un poquito más después, me imagino, va a pasar aquí ustedes, va a estar aquí, no pueden tocarlo, ¿ok? Permítanme un ratito, no pueden tocar, pasen por favor, pero no tocan. Ustedes le preguntan, él va a estar aquí y él les va a explicar qué es, para que ustedes puedan saber. No sé que ustedes encuentren una de estas cositas por allí en su casa de ustedes, que yo ni sé qué es, ¿verdad? Por aquí hay algo interesante, pero allí está. Yo ya lo toqué, Oscar. Sorry. Queridos, queremos seguir presentando programas así.